Estamos listos para lanzar en una fecha secreta. Que tu historia no necesariamente es como todo el mundo lo tiene que hacer, pero es una opción. Carolina, me acaban de dar la orden de aplazar el lanzamiento. Y es la psicóloga que me dice, ¿tú recuerdas quién eres? Y yo, ¿cómo así? Me dice, ¿tú recuerdas quién eres? Mi mente estaba por allá. Y mi cuerpo estaba manejando en piloto automático y la mente regresó al cuerpo y ya es cuando me encuentro bañada en lágrimas. Y yo, ¿por qué estoy llorando? Es que en esos 2 años que yo por amor y desde el amor me dediqué a mi padre, también me reconecté conmigo. Bueno, en el barrio tal es tu casa, el lugar donde vives es aquí. ¿Cómo se para la voz? ¿Cómo se para la loca de la casa el diálogo mental? No fue con el insulto o las cosas horribles que me dijo, sino con lo que hice yo con ese hecho, ¿no? Empiezo a llorar entre la ira, la indignación. Muy bien, amigos, bienvenidos a un podcast más de Universo D. Estoy súper feliz con la invitada que tenemos el día de hoy. Nos conocimos creo que hace, no sé, 2 añitos, 1 añito y medio por ahí, yo creo. Pero yo ya la había visto, la verdad es que yo la había visto en un evento creo que era la Universidad Javeriana, eso que se llamaba Héroes, creo que tú estuviste en algo que se llamaba Héroes. Y la había visto como speaker porque habían dicho que era, no sé, CEO, una posición muy importante o gerente, no sé, de Colombia para Google o algo así por el estilo, me acuerdo. Y me llamó la atención. Y luego, unos años después, que era como si, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Y me acordé. Así que ya, tenemos aquí a Caro Angarita. Caro, qué chévere que estés acá conmigo, con nosotros. Y bueno, poder hablar un poquito de toda esa historia de vida que tienes, porque tienes mucho por contar y compartir. Así que primero que todo, la primera pregunta, cuéntale a la gente de qué es tu universo. Mi universo hoy es el universo del infinito potencial humano. A mí me encanta coger a la gente como en la superficie del mar y mostrarle que puede volar y que puede llegar tan alto como nunca imaginó. Ese es mi universo y esa es mi obsesión. Que la gente vuele, que despliegue su grandeza y que muestre su brillo al mundo. Qué chévere eso de que la gente despegue y que la gente vuele. Creo que necesitamos más gente que nos haga volar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que nos haga desarrollar, porque todo el contexto y las creencias limitantes de alguna manera, pues nos van limitando. Pero antes de entrar ahí en ese punto de cómo llegaste hasta esta conclusión o este universo, cuéntanos un poquito de tu historia. Si quieres, vamos atrás de dónde vienes, de qué país eres, de qué familia vienes. Colombiana, bogotana, padre matemático genio. Mi papá tenía una capacidad de multiplicar más rápido que las calculadoras. Le decía, ¿cómo haces, papá? Potencia no sé cuánto, día no sé cuánto. Y me decía, yo solo veo los números en mi mente, se me aparece. Ese era mi papá, un rebelde que la Javeriana y los Andes se lo pelearon por ser genio y dijo, pues me voy a la Nacional. Y el que se creía el más rebelde llegó a la Nacional y fue el más conservador, pero entonces ahí se dio cuenta la delicia de los dos mundos y fue el primer estudiante elegido en el consejo universitario porque logró entender a los de un lado y a los del otro. Entonces vengo mucho de esa influencia marcada por él de estar aquí para poder entender a todos los lados. Mi mamá también era una mujer, o sigue siendo una mujer absolutamente brillante, fundadora de la Federación Colombiana de Psicología, hoy Colegio Colombiano de Psicología, profesora, eminencia, 2 maestrías, estudios de doctorado. Entonces me crié mucho en el amor por el conocimiento, por el aprendizaje. Exacto, mayor de 4 hermanos, familia clase media colombiana típica. Y creciendo muchísimo en ese amor del conocimiento y rápidamente periodista. A los 20 años empecé a trabajar en CMI con Yamit como jefe, era reportera de orden público. A los 24 decido que Colombia en esa época era un país muy duro y que yo pienso que está loco, me voy a Inglaterra, me pago, vendo mi carro, mis 3 cositas que tenía a los 24 años, me voy a trabajar, cuido niños, soy mesera. Estoy 2 años allá haciendo mi maestría en periodismo internacional. Me juro que iba a hacer documentales por el mundo. Y una Navidad me voy a Italia a aprender italiano, me novio con un italiano, pero me da por pasar esos días en Colombia y apenas regreso veo el terremoto del eje cafetero y digo, ¿qué estoy haciendo en Italia? Con novio italiano, mi deber es con Colombia. Empiezo a ver a mis amigas periodistas, a Vicky, a la Guri, Claudia Gurisati, a mis amigas de esa época, siendo reporteras allá. Yo digo, ¿yo qué estoy haciendo tan lejos? Me regreso al periodismo, vuelvo a CMI, empiezo a cubrir el proceso de paz de Andrés Pastrana y en ese momento me llama Julio Sánchez Cristo para ser la voz femenina, reemplazar a la Guri que estaba madrugando y trasnochando y eso era muy duro. La Guri me dijo, veo una prueba, fui a la prueba, me contrataron y me quedé. Entonces trabajaba en radio de la mañana con Julio. Trabajaba en la tarde CMI, luego me fui a RCN a presentar noticias de fin de semana y luego trabajaba en producciones GES haciendo panorama. Resumen ejecutivo, trabajaba 7 días a la semana
todos los días, era apasionada por mi trabajo, me volví workaholic. Me llevaron a la vicepresidencia de programación del canal RCN y una noche saliendo de RCN con la vida perfecta, ya casada, con una hija de 1 año, siendo vicepresidente del canal de televisión más importante del país, me doy cuenta que estoy vacía por dentro, que toda la vida había sido correr, 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 desde los 16 que me gradué del colegio, desde los 20 que empecé a trabajar en televisión y dije, ¿dónde está la vida? Y ahí viene lo que yo llamo el derrumbe del castillo de mi vida. Ahí entro en quiebra económica, tomé malas decisiones en piloto automático, mi papá le encuentran un cáncer grado 4, más de 100 metástasis, en simultánea se me acaba el matrimonio y me divorcio, y el trabajo que era lo único que me quedaba para pegarme empezó a no hacerme sentido. Entonces el castillo de la vida perfecta explota y es el momento de reinventarme y me reinvento encontrándome con la niña que era. Me voy a donde una psicóloga porque estaba vuelta nada y la psicóloga me dice, ¿y tú te acuerdas quién eres? Y yo le digo, pues no. Me dice, piensa quién eres. Y me acuerdo de esa niña chiquita que creía en la magia y que hacía magia. Yo hacía magia porque era revaga, yo llegaba al colegio, esperaba la maleta y me iba a jugar a la calle. Y en Bogotá, tú sabes de Bogotá, llueve constantemente, empezaba a llover y yo quería seguir jugando, entonces yo rezaba sol, solecito y la lluvia se paraba. Entonces decía, ve, soy maga. Y claro, como no había estudiado, al día siguiente me subí al bus del colegio y me decían, ¿y estudiaste para el test de inglés? Y yo, ¿test? ¿Inglés? ¿Matemáticas? No puede ser. Entonces yo me bajaba del bus del colegio, me metía a misa de 7, suáquete, la hostia en la boca. Yo, Dios mío, please, porfa, si buple, que no me pidan el examen ni la tarea. Y Dios siempre me ayudó. Ese día yo soy A de Angarita y ese día el profesor le daba por pedir la tarea desde la Z de Zapata y no llegaba nunca a la A. Yo, Dios mío, gracias, hice magia. Entonces, para recapitular y resumir, con la psicóloga me acordé de esa niña maga y dije, ¿qué tal que yo sí sea maga? Y empecé a estudiar de neurociencia, empecé a estudiar de hipnosis, de PNL, con Joe Dispenza también, con Greg Braden, Anita Moorjani, Maculele Baguiza, y dije, miércoles, la magia sí existe. Hice magia y hoy estoy felizmente recasada con el amor de mi vida, que para que veas que la magia existe, es hasta amigo de mi exmarido. Veo crecer a mi hija sana y feliz. Estoy haciendo básicamente lo que se me dé la gana, que es mi llamado del alma, como mentora, como conferencista internacional, como escritora, y vivo el mejor momento de mi vida. Entonces la magia sí existe, ese mensaje se lo llevo a la gente y le enseño a reconectar con su plan a través del movimiento LEAD que tengo de la mano con Belén Gomila Serra, a quien también entrevistas. Muy bien. Pues nos diste un resumen súper rápido y ejecutivo y quisiera centrarme volverme a algunos puntos antes de entrar a tu mensaje, si me lo permites. Claro. Entonces vienes de una familia, me identifico con tu papá. Yo soy muy bueno para las multiplicaciones y los números, soy súper bueno. Soy muy bueno. Entonces veo así los números como tu papá y a veces trato y lo he logrado hacer como sintetizar para poderlo enseñar y explicar porque soy muy rápido, soy muy ágil y le gano la calculadora. O sea, pues no a la calculadora, a los dedos que escriben en la calculadora. Entonces me identifico mucho con eso, me parece súper chévere, es una gran habilidad. ¿Por qué decides estudiar periodismo? O sea, en tu infancia pues eras maga, pero no te había olvidado. Pero ¿cómo era tu infancia o por qué decides estudiar? ¿Estudiaste comunicación social y periodismo? Sí. ¿Por qué estudias eso y no estudias matemáticas como tu papá o psicología como tu mamá? Sí, a mí todas las pruebas me salían también para matemáticas, todas esas pruebas. Eras buena, Aún eres buena para las matemáticas. yo recuerdo que por mi amor al conocimiento yo quería ser hacker. Digamos, la primera vez que quise, mira, Y si a los 12 años me hablaron de los hackers y yo quiero ser eso. yo también, pero y como me salían que ingeniería y yo también era súper buena para las matemáticas, no nivel mi papá ni nivel tú, más rápido que las calculadoras, pero yo era muy buena. Sí. Entonces yo decía, pues voy a ser hacker porque yo quiero saberlo todo, Ya. quiero conocer los secretos. Y en efecto, pues llega el momento de decidir y quería ser ingeniera de sistemas para ser hacker, pero había un montón de áreas del mundo que me parecían interesantísimas. Yo decía, pero también quiero saber más de economía, pero ¿y por qué no saber más? Mira, Me gustaban tantas te cosas, gustaba el conocimiento en el general. conocimiento. Y entonces descubrí que preguntando uno tiene respuestas. ¿Y qué mejor manera de obtener respuestas si tienes un micrófono y una cámara detrás que te tienen que contestar sí o sí? Claro. Y dije, me voy por el periodismo para obtener todas las respuestas, para preguntarle a todo el mundo lo que yo quiera preguntarle y me tienen que contestar. Y por eso estudié periodismo. Tremendo, nunca había escuchado a alguien que haya estudiado periodismo por eso. Porque uno normalmente empieza en periodista o piensa en periodista si piensa, no sé, le gusta el espectáculo, le gusta pues la comunicación como tal, o sea, le gustan otro tipo de cosas, pero uno no dice es porque le gusta el conocimiento. O sea, puede ser fácil una matemática, un científico que dice, me fui de periodista porque me gustaba el experimento y saber.
Muy bien, entonces entras a estudiar básicamente por esto, pero en el momento cuando tú estudias eso, ¿cómo era percibido el periodismo? O sea, ¿habían posibilidades, no habían posibilidades de una carrera? Porque si tiene que ver con periodismo, no sé, con televisión, con radio, pues las oportunidades son escasas para toda la oferta que podía haber de estudiantes. ¿Cómo lo viste en ese momento? ¿O siempre creíste, yo la voy a hacer, no tuviste duda? Pues es que no pensé ni lo uno ni lo otro. O sea, yo dije, estoy estudiando lo que yo quiero estudiar para hacer lo que yo quiero hacer, que es preguntarle a todo el mundo todo. ¿Y qué pasó? Yo venía a un colegio exigente, llegué a la universidad y periodismo, como era percibido, una carrera de vagos, porque tenía matemáticas, a mí la matemática me hacía falta, la única matemática de periodismo era estadística, entonces me fui donde las profesoras de estadística, me volví su monitora para seguir contacto con matemáticas, pero yo nunca pensé, voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo. ¿Y qué hacía? Como me quedaba mucho tiempo libre porque mi colegio era exigente y la carrera tenía muchas horas libres, entonces me inventé un programa de radio en la emisora Javeriana, me inventé una revista, me metí al grupo de teatro de la Universidad Javeriana, me metí al grupo patinaje artístico de la Javeriana, me metí a cursos libres de sociología, me metí a una cosa que se llamaba Cátedra Galán de Análisis Político y ahí llené mi agenda. Entonces eso fue absolutamente maravilloso porque mi carrera ya no era mi carrera, sino era un montón de cosas Claro. absolutamente increíbles y todas relacionadas con conocer y aprender. Bueno, el patinaje artístico porque tengo las piernas flacas y quería tener mejor piernas, la verdad, pero el resto sí era por el conocimiento. Muy bien, o sea, fuiste ahí como, ya venías de esta exigencia, trataste de llenar. ¿Y cómo entras a hacer? ¿Hiciste prácticas o entraste una vez a trabajar en el canal de televisión, en la radio? ¿Dónde fue que trabajaste? Empecé a trabajar, pero la historia es muy linda porque yo tenía mi programa de radio en la emisora Javeriana Sí. y en ese momento fue el alcalde de Bogotá a la universidad. Yo no podía ir a lo del alcalde porque estaba con un examen, pero le dije a un compañero con el que trabajábamos en la emisora, le dije, entrevístalo para nuestro programa. Tremendo. Y él fue a entrevistarlo y en primera fila había una periodista muy famosa en ese momento que se llama Nora Correa. Y Nora vio a mi amigo y le dijo, oiga, usted es muy pilo, ¿por qué no me trae su hoja de vida? Y entonces él llegó corriendo, claro, me te dieron la hoja de vida. Yo dije, pues llevamos la tuya y llevamos la mía. Y una era lo dos por el precio de uno. La historia corta era que ya trabajaba en Krypton, su noticiero en Santa Fe, Bogotá, Krypton, y llevamos las hojas de vida y resumen ejecutivo no nos pararon ni 5 de bolas. Pero a ella la llama Yamit como a las 2. ¿A ella o a tu amigo? A ella. Ah. Mi amigo y a mí no nos pararon bolas los dos. Niñitos chiquitos de la Javeriana, más yo pues había entrado a estudiar a los 16 años, súper chiquita. Nunca pasamos de la recepción de Krypton. Pero a Nora, la que le había pedido la hoja de vida a ella la llama Yamid Amat para un nuevo noticiero que era CMI. Y cuando llega Nora le dice a Yamid, me encantaría tener un practicante. Y Yamid dice, sí, ojalá que sea una mujer. Y yo recibo la llamada y entonces ahí arranco. Pero yo realmente arranqué haciendo prácticas, Ya. pero no sé, a los 2 meses de estar haciendo prácticas hubo una tragedia, Yamid necesitaba todos los recursos, me mandaron a cubrir en directo desde la Pero estaba súper joven. ¿Cuántos años tenías ahí? 18, 19. 19, sí, 19 ya por cumplir los 20. Y empecé a trabajar empecé a cubrir eso en directo. Y al cubrir eso en directo, a Yamid le fascinó, llegué, me tenían mi contrato de trabajo. Entonces, O sea, tú hiciste, eso es como, yo he visto a los periodistas como que hay un momento importante cuando salen su primera vez en vivo, cubre una noticia en vivo. ¿Cómo es ese mundo del periodismo ahí? O sea, te ponen, te mandan, es como tu prueba de oro, cubres en directo esa nota o ese segmento y ahí saben, o sea, te puede impulsar o te puede aplastar, o cómo era en ese entonces, no sé si ahora sigue siendo igual. sí, mira, no sé, yo llegué el primer día pues a sentarme yo chiquitica, todos eran unos grandotes de 30 que me parecía que yo nunca iba a llegar a 30 años, eso me era mucho. Y yo me siento y lo primero que hace es, niña, ¿usted quiere ser periodista? Me dice Yamid y yo, sí, sí, señor. Yo tengo una cosa y es que yo de frente soy muy valiente, por dentro mi corazón tiembla, pero mi boca es más rápida. Si yo ya digo que sí a todo sea. Entonces dice, bueno, me tira una editorial del diario El Tiempo, me dice, cubra esto. Ya. Era una editorial donde decía que la Corte Constitucional ordena a las clínicas recibir a los enfermos de SIDA. Y quien dijo miedo, yo cogí el teléfono, llamé al Ministerio de Salud, pedí una cita con el ministro y dije, habla Carolina Engarita, CMI. Necesitamos la entrevista al ministro y me la dan. Ya. Y yo voy así toda chiquita con el camarógrafo, además pintada universitaria, falda larga, el arete de la hojita de marihuana, el pelo larguísimo hasta por acá. Y me recibe el ministro y lo entrevisto. Y entonces yo llegué muy entusiasmada y ¿ahora qué hace? Entonces empecé a redactar la noticia, pasó un periodista y me dijo, uy, eso está muy mal, niña. Me arrancó la hoja, la rompió y me dijo, venga, yo le ayudo, de buena gente. Sí, sí. Y la empezó a redactar
y tú me dio la hoja y yo subí con la hoja que escribió el periodista donde... El aliado redactar el hombre. Sí, buena gente, pero mira lo que pasa, mira la lección que me dio la vida. Yamit coge la hoja que me dio el periodista, sin saber que me la dio el periodista, la mira, me dice muy mal y la rompe y empieza Yamit mismo a redactarme la noticia y empieza de la misma manera como yo la había empezado a hacer originalmente. Entonces dije, miércoles, tengo que confiar en mí. Claro. Entonces, bueno, esa fue mi primera noticia. A los pocos días ocurre la bomba del Parque de la 93. Entonces Yamit grita, salimos todos los periodistas, incluida la niñita, yo, con cámara. Yo llego y todos los periodistas hacen lo normal, no van a las autoridades, van a los heridos, van a la policía. Y yo digo, tengo que hacer algo diferente. Y veo una alcantarilla vacía y digo, voy a entrevistar a los niños de las alcantarillas, cómo vivieron la bomba de aquí arriba, los niños de las alcantarillas. Y hago una nota completamente diferente que nadie hace con los chiquitines que viven tristemente o vivían, espero que ya no, debajo de las alcantarillas. Yo no sabía que había niños debajo de las alcantarillas en Bogotá. Muy triste, sí. Entonces hago esa otra nota, también contándole a la gente que hay niños en las alcantarillas, cómo experimentaron la bomba, y es una nota también súper diferente. Y así empiezo a hacer cosas diferentes. Llega Guns N' Roses a Colombia. Yamit dice, ¿quién quiere ir? Eso era como a las 2 de la mañana y todos los periodistas miran acá. Y la niñita, yo, lo que te digo, yo llego, me voy al aeropuerto. Y yo no sé qué, siempre tengo como esa cosa, esa estrella que me abre la puerta, me metí por un lado, me quedé colada, nadie se dio cuenta. Cuando veo venir a Guns N' Roses con el camarógrafo, cogemos la única imagen que existe, eso era un inédito que un grupo así viniera a un país tan violento en esa época. Y llegó el día siguiente con la noticia, y obviamente la hace un periodista grande, Manolo Belón, pero las imágenes fueron mías. Así, tuve muchas así, que eran como chivas. ¿Pero ahí eras todavía practicante o ahí ya eras...? No, todas esas fueron como, y la practicante que los demás empezaron a mirar como ya era chiquita. Ahí eras practicante. Y luego vino lo de la Cruz Roja, que sí fueron horas de transmisión sostenida donde me daban cambio cada rato. Y ahí es cuando me contratan. Y de hecho, Pablo Lacerna, que era gerente del Noticiero Nacional, me ve ahí. También me ofrece irme a trabajar al Noticiero Nacional. O sea, yo era chiquitica, no me había graduado y ya tenía un contrato y un ofrecimiento de otro noticiero. Tremendo, ¿no? Como que se te abrió la oportunidad, pero también la aprovechaste con muchas ganas y por lo que eras muy creativa, porque querías como buscar el ángulo diferente a la noticia, buscar cómo hago una toma diferente, o sea, hay mucha creatividad ahí. Me parece muy chévere. Para los que no sepan, CMI todavía existe ese noticiero, ya no. Tristemente se acabó hace unos mesecitos cortos. Era un noticiero muy importante. Era un noticiero muy importante en el país porque eso era un medio eso era privado, ¿cierto? ¿O era público-privado? ¿Cómo era? Privado, pero salía en un canal público, era de un grupo de empresarios. Y era privado. Y sí, tenía como muy buena fama, ¿no? Como que era muy objetivo, como que no era los canales dos principales, pero entonces esto le hacía como tener mucha relevancia a ese noticiero. Muy bien, entonces estás ahí en el noticiero, te contratan, empiezas como a escalar corporativamente. ¿Y por qué decides irte para Londres? Entonces Yamit me nombra primero jefe de corresponsal. Una cosa, para todos los que no están en Colombia, ¿quién es Yamit? Porque es que hablamos de Yamit y obviamente nosotros lo sabemos, pero hay gente que no sabe quién es Yamit. Yamit Amat es un ícono del periodismo en Colombia. Es un señor hoy muy mayor, es uno de los periodistas más serios, más reconocidos, que se hizo a sí mismo, él es ingeniero químico y se convirtió en periodista. Y es un ícono del periodismo en Colombia. Yo tuve la fortuna de que fuera mi primer gran maestro, pues muy chiquita, a los 20 años. Claro. Que me contrataron, ya Yamit fue mi jefe. Muy bien, hay que tener en cuenta que a veces nos olvidamos de esto, la televisión en realidad no lleva mucho tiempo, o sea, la televisión a color y como democratizada no lleva muchos años, es decir, cuando tú empezaste no porque tengas mucho de aquí, pero no, pues todavía hay pioneros de la televisión y Yamil no sé si es considerado como uno de estos grandes, por lo menos en Colombia, un gran referente, en realidad es como, estuviste ahí como casi que en primera línea. Muy bien, entonces te da el empleo. Me da el empleo, me nombra jefe de corresponsales, entonces mira esto, una niña de 20, los corresponsales todos tenían de 30 o más. O sea, te dio talento. Me dio talento, yo dije, ¿cómo hago para hacer bien mi trabajo? Y yo decidí volverme la embajadora, más que la jefa, la embajadora. Yo les decía, yo voy a pelear por su nota. Hágame la nota lo mejor que pueda, hágame esto, porque yo veía la lógica de Bogotá. Claro. Entonces les daba las pistas y entonces los corresponsales. Jefe de corresponsales. Jefe de corresponsales nacionales, ¿no? Medellín, Cali, Pasto, Barranquilla. Y yo entonces les decía cómo hacer una nota, les decía, salga en cámara, porque salir en cámara en ese momento era muy importante. Decía, haga su despedida. Entonces, Winston, mira, cachapaba,
desde Pasto, Humberto Uriñez desde Cali, se ve ahí la noticia, yo les decía. Y cuando llegaba el momento, yo me sentaba con Yamid y peleaba a muerte para que me dejaran sacar así fuera 20 o 30 segundos de cada uno. Claro. Pues yo sí o sí le sacaba su nota, nos inventamos lo llamábamos unas tortas, que a mí me daba 1 minuto y yo en 1 minuto metía 4 o 5, o sea, unas cositas de segundos, a veces, bueno, a veces las tortas eran un poquito más, pero siempre salían en cámara. Entonces, más que la jefa era la embajadora y me fue súper bien en ese cargo, y luego Yamis me nombra en uno de los cargos más importantes, que era editora de orden público, las noticias de la guerra, porque en ese momento era la peor época de la guerra en Colombia. Claro. Entonces me la pasaba Putumayo, Guaviare, Caquetá, cubría orden público, cubría fuerzas militares, fuerzas armadas, cubría policía, cubría ejército, cubría la armada, cubría la fuerza aérea, me la pasaba a 4 de la mañana, un helicóptero, una toma guerrillera o tomas paramilitares, cubría el país. ¿Cuánto duraste en ese trabajo? Hasta los 24 años, que ahí es cuando yo te digo que yo me metí de periodista porque quería saber del mundo, y luego dije, tengo que ayudar a salvar el mundo porque nos estamos muriendo, y llegó un momento en donde me sentí gris. Un día me sentí a redactar una toma guerrillera y solo tenía que cambiar el número de muertos, el número del pueblo, el nombre del pueblo, el frente guerrillero, y ya dije, esto no tiene sentido. Y ahí fue cuando dije, voy a irme del país y me voy a ir a Inglaterra y me voy a aprender el inglés bien hablado, porque yo tenía el inglés del colegio chapuceado, y me voy a hablar el inglés bien hablado, me voy a Inglaterra y me voy a escapar de Colombia porque Colombia se enloqueció. Eso fue como mi primer pensamiento, muy triste porque yo amo mi país, Sí. pero me fui a Inglaterra a hacer mi máster en periodismo internacional, primero inglés y después me metí a hacer el máster en periodismo internacional. Sí, muy bien esto que dices, que amas mucho a Colombia. Yo la verdad no soy tan patriota, esto no es tan popular decirlo, pero no soy tan patriota. Pienso más en todo el mundo en realidad, o sea, no es que no sea humano, pienso más en todo el mundo, pero veo que tú eres muy patriota, o sea, por esto que acabas de decir ahorita también cuando contabas la historia, cuando te devolviste, como que sientes un llamado, y lo entiendo porque es que cubriste Colombia, tienes las noticias a la gente de Colombia en tus venas y entonces te relacionas con todos ellos, o sea, lo tienes ahí como en tu ADN. Entonces, duras 6 años casi trabajando, desde los 19 hasta los 25 Bueno, aproximadamente. yo me fui a los 24, realmente yo entré prácticamente a los 20 Ya, y me fui a los 24, o sea, fueron 4 o 5 años. 4, pero 4 o 5 años súper intensos porque Intenso. pasaste por varios puestos, te iban ascendiendo. Muy bien, entonces cuando ves esta nota, que lo entiendo, que yo creo que por esa misma razón que tú decidiste ir, fue que yo dejé de ser tan patriota. Porque como trabajé en televisión también, entonces no estaba muy de cerca todas estas noticias, pero empecé a ver cosas como que me molestaban, pero luego me di cuenta que no era de Colombia, era del mundo. O sea, el ser humano necesita esto que tú estás haciendo ahora. Entonces, de alguna manera dejé de ser tan patriota. Y no es que no quiera Colombia, sino que no siento esa profunda conexión. De pronto más adelante evoluciono, ¿no? Pero no es que no los quiera, solo que no soy un defensor. Entonces, tú ves, te vas para Londres, dices, necesito escapar, y escapas es por irte a estudiar, o cuál era el objetivo, solo irte a estudiar un poquito para escapar, porque es que están en el noticiero, yo me lo pregunto, son manes o los periodistas que cubren las guerras, cuando hay masacres, o sea, la carga emocional de esa gente debe ser súper fuerte, que es que cómo vives con eso. Entonces, ¿tu razón cuál fue? Ese día me sentí gris Ya, y yo soy de colores. sí, tú eres súper alegre. Entonces dije, tengo que recuperar mi luz, tengo que recuperar mi brillo, tengo que recuperar mis... ¿Cómo haces esa reflexión? Me causa curiosidad. Estaba redactándola literalmente, un computador Macintosh de esos viejitos, estaba redactando, y cuando me di cuenta, y esta es la misma historia que he contado 1000 veces. Ya te haces ese, ya lo... Exacto, me le dice, yo ya he ido 1000 veces, he entrevistado viudas, he entrevistado huérfanos, y sigue habiendo una toma guerrillera tras otra, y sigue habiendo un ataque paramilitar tras otro, digo que estoy jugando. Y entonces, en ese momento dije, esto no soy yo, ni quiero esto para mi vida. Claro. Y tenía 24 años, llevaba 4 años prácticamente ya en esto. 3 años y medio cubriendo orden público, porque lo de corresponsales fue muy corto. Y ahí fue cuando dije, me voy. Entré a internet, busqué cursos de inglés Así de un... y apareció Londres Stanton School. Vi que estaba bien ubicado como medio en el centro. Sí, entré, pagué, llegué a mi casa, les dije a mis papás, me quiero ir a Inglaterra y me voy a ir tal fecha. Hablé con Yamid y le dije, Yamid, necesito ir a aprender inglés porque necesito crecer profesionalmente, necesito una licencia. No le Ya. renuncié, porque una vez que la había tratado de renunciar a Yamid, Me dijo, no, me habló con tanto amor que terminé llorando y quitando la renuncia. Entonces esta vez le dije, es una licencia, no me vuelvo a estudiar inglés y vuelvo. claro. ¿Y cuánto tiempo duraste en Londres?
Duré, Londres y luego para Italia, que sí, duré 30 meses en Londres, 2 años y medio, harto tiempo. porque hice 6 meses inglés intensivo, y viajé como 6 meses, y luego me metí en el máster en periodismo internacional en la Universidad de Westminster. Y esa licencia no estabas trabajando. ¿Qué hiciste durante ese tiempo? ¿Solamente estudiaste o también Mm. trabajaste? Trabajé varias cosas. Uno era la corresponsal de CMI para cosas que no había muchas y me pagaban por nota, entonces no era un ingreso recurrente. Entonces cubría a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 3000, Ah, en Europa. cubría a Hamilton Ricard, ¿te acuerdas de Hamilton, Sí. el jugador de fútbol? Lo cubría, con una que otra noticia por ahí de narcotráfico, entonces me pagaban por nota y eso era un ingreso. Y ahí Pero adicionalmente cuidé un chiquito, me volví nani de un chiquito. la baby sister. Exactamente, literalmente. Adicionalmente trabajé de mesera en un restaurante indio, cero vocación, o sea, fracasé, pero trabajé, ahí tuve unos ingresos, me ganaba buenas propinas. Pero sobre todo, bueno, llegué a vender tarjetas telefónicas, se me olvidaba eso. En Londres. En Londres llegué, entonces en ese momento los celulares eran carísimos, pero había tarjetas telefónicas y entonces vendía tarjetas, era nani, tuve el periodo del restaurante indio y me ganaba por las notas que hacía y con eso y mis ahorros, porque no quise que mi papá me mandara plata, porque claro, era mi independencia, mi autonomía, yo ya trabajaba y con eso viví. Con eso viví 2 años y medio. 2 años y medio, 30 meses. Eso es mucho tiempo. Ok, te vas a Italia, conoces un novio, llevabas un mes con el novio, te vas a Colombia a, no sé, unas vacaciones, Navidad, lo que fuera, y terminas con el novio y te quedas en Colombia. Sí, eso sí, me vine con mi título, Ya. tesis laureada, eso sí, elegantísima, muchos aplausos y muchos bombos y plautillos, pero vuelvo a Colombia y me encuentro, voy a Colombia, en la mitad de mi máster, se me olvidó ese dato, me llama Yamid y me dice, mire, voy a abrir Caracol, que es el nuevo canal privado que va a haber en Colombia. Ay, todavía no existía, claro. Yo estaba en la mitad de mi máster, le dijo, la necesito acá, y le dije, Yamid, estoy en la mitad de mi maestría, no voy a volverme, me tiró el teléfono, y entonces pues ahí quedó la cosa. Cuando yo terminé la maestría, volví a Colombia, dije, no es donde Yamid porque ya me miró muy mal, y me fui a mi antiguo noticiero CMI, cuyo director ahora era Ricardo Santamaría, y Ricardo me contrató de una vez para cubrir Proceso de Paz con Pastrana. Tremendo. ¿Y con Yami te volviste a hablar? Claro. Claro, un día una amiga me dice, ay, me encontré con Yamid, y lo saludé, y hablando le dije, oiga, ¿y quién es su mejor amiga? Y Yamid me dijo, Carolina Angarita. Y yo, Carolina Angarita, ¿cómo es posible? De yo la mejor amiga. Pero eso me dio pie para ir al restaurante donde estaba siempre Yamid, que era Harris, y saludar y hablarle, y pues hasta lo quiero muchísimo. El año pasado, antes de cerrar CMI, lo visité, lo quiero muchísimo, le tengo mucha gratitud. Ya. Entonces Yamit se va y Yamil abre Caracol. Yamid abre Caracol, canal privado, pues abre, es el canal completo, pero él maneja la sección informativa. Ya, para los que no sepan, Caracol es uno de los dos grandes canales de televisión de Colombia. O sea, de los, sí, privados, de los más grandes, ¿no? Entonces, bueno, te vas a CMI, te contratan y ahí empieza otra vez una carrera, retomas tu carrera como periodista. Como periodista. ¿Cuánto tiempo duras ahí y luego qué pasa? Pues ahí, ¿qué pasa? Estoy ahí cubriendo el Proceso de Paz. Ahí es un día que me encuentro en Palacio con Claudia Gurizati. Y ahí es cuando Claguri me dice, oye, estoy súper cansada porque estoy madrugando con Julio Sánchez Cristo para la radio, que es uno de los grandes íconos de la radio en Colombia, así que todavía es muy activo. Y me dice, encima estoy trasnochando haciendo un programa de televisión que se llama La Noche y estoy muy cansada. Voy a renunciar a la radio, ¿no te interesa? La noche era televisión. Televisión, en el canal privado RCN. Ya. Entonces ella está en televisión y aquí en la mañana en radio. Y me dicen, ¿a vos no te interesa la radio? Le digo, sí. Me dice, ven, te invito. Al día siguiente yo muy a las 5:30 de la mañana en la mesa de trabajo de Julio como invitada con Alberto Casa Santamaría, un exministro, gran periodista, Julio y otros 2 periodistas. Y estaba ahí sentada y empiezo a hablar. ¿Y qué pasa? La gente dice, ay, ¿a quién tiene ahí? Que tiene una voz muy linda. Yo, voz linda, yo nunca había pensado que yo podía tener una voz linda. Lo siguiente que Sí, pasa... tu voz es dulce. Sí, pero yo nunca, pues, ni se me ha Claro. ocurrido pensarlo. Lo siguiente que pasa es que en la mitad de una entrevista, en inglés, se cae la conexión con la traductora y yo, pues ni corta ni perezosa, sigo traduciendo. O sea, me fluyó natural traducir, seguí haciendo las preguntas en inglés, pues nada. Y entonces, oh sorpresa, además la niña esta traduce Habla inglés. y encima hago no sé qué pregunta y llamo a un oyente y dice, oiga, qué pregunta tan buena la que hizo. Bueno, finalmente, historia corta, se acaba el programa y Julio me dice, la quiero contratar. En el primer capítulo, de una. Y yo, de una, feliz, ya tenía trabajo en radio y ahí es cuando empiezo a trabajar 7 días a la semana.
porque luego Julio me llama y dice, te va a llamar mi papá para que trabajes con él en Panorama. Panorama era un magazine periodístico, entonces voy a trabajar con él en Panorama, a dirigir el programa junto con él. Y luego RCN Televisión me llama otra vez la Guri, gran amiga a quien quiero, y me dice, ve, ¿por qué no hablamos con el doctor Ardila? Yo me voy a tener que ir a Alemania un tiempo. Y bueno, finalmente me ofrecen reemplazar a la Guri trabajando como presentadora y en el programa de ella. Y yo digo que sí, O sea, tú trabajaste en la noche, no, porque finalmente la Guri no se fue, pero eso me puso en la mira ya de las grandes miradas de RCN, que después me contrataron para presentar noticias en RCN, fuiste presentadora de noticias, no sabía eso. ahora de noticias de RCN de fin de semana. No duró mucho, duré como 6 meses porque me llama Noemí Sanín, que regresa a Colombia, venía con las encuestas altísimas y me dice, me voy a volver a lanzar a la presidencia y necesito una directora de comunicaciones y prensa, ¿quieres ser? Y yo dije, claro, manejarle prensa a Noemí Sanín, yo nunca he hecho una campaña presidencial, me caía súper bien, me parecía una mujer decente, querida. Entonces, nada, dejé mi trabajo en radio con Julio, dejé mi trabajo en Panorama como Producciones GES, dejé mi trabajo en Y RCN, en CMI ya no trabajabas. ya no, O porque ya sea, no me daba la vida. habías llegado a CMI a trabajar y luego te moviste a esos otros dos empleos. Exactamente. Y luego te fuiste de ahí para trabajar en una campaña presidencial. Fui para trabajar con Noemí Sanín, hicimos una campaña divina montada sobre los valores femeninos en el liderazgo, valores femeninos que compartimos hombres y mujeres, Sí. pero toda la estructura del manejo económico, el manejo social, de la importancia del ser humano, fue nuestra estructura comunicacional, del sí se puede, de la buena actitud, pero Colombia no quería oír esto. Y esta es la lección tan poderosa de marketing. Colombia, ¿qué quería? Mano dura. Claro, ¿Y quién ganó? Álvaro Uribe. claro. ¿Y qué piensas ahora de eso? ¿Era el momento de la mano dura o qué piensas? Yo pienso que los países van eligiendo lo que van sintiendo que necesitan y cometemos errores a veces, pero en ese momento Colombia siento que necesitaba a Álvaro Uribe. Entonces imagínate que tú te fuiste porque no había mano dura. O sea, guerrilla y todo eso. Pienso yo, no sé. No soy uribista ni estoy defendiendo una postura, sino piensa, por ejemplo, hablemos ahora del tema actual, El Salvador, donde está Bukele. Pues, ¿qué necesitaba El Salvador en ese momento, no? ¿O que hubiera sido otro? ¿Tú qué Mira, piensas de o eso? sea, yo Ahí ya no le tenemos a charlar, pero me parece eso. creo en el orden, creo en la autoridad, por supuesto que sí, creo en las normas, pero también creo en los derechos humanos. Claro, tú te ves muy humana. Sí, Entonces, entonces yo le reconozco a Álvaro Uribe miles de cosas buenas que hizo, pero por otro lado en la vida creo que hay maneras mejores, o sea, creo, repito, en el orden, creo en las normas, creo en la disciplina, creo en la autoridad, pero creo que hay maneras que no implican necesariamente maneras fuertes como El Salvador para llevar las cosas bien. O sea, no quiero sí, no, no y- quiero entrar tampoco, pero sientes que tú que debieron haber ganado cuando fuiste, o sea, que veías siendo muy objetiva ya, como cuando hiciste esta campaña, Mira, ¿cómo te sentiste? de la Estas son de las preguntas que no te hacen en ningún lado, así que está chévere. No, está chévere. Tú pregunta gente lo que quieras. No, mira, digamos, uno de los grandes aprendizajes muy fuertes que lo uso hoy también es escuchar, ¿Ok? que nosotros no escuchamos lo suficiente en esa campaña. A la gente, a las A- personas. La gente quería mano dura y nosotros llegábamos hablando de los valores femeninos que son percibidos como débiles, cosa que no es cierto, no hay nada de debilidad, Claro, pero la percepción en un país machista, afortunadamente ahora es menos machista, en la percepción es que el valor femenino tiende a ser suave, tiende a ser claro. amoroso. Pues el amor de madre, básicamente. Entonces no se le olvida la chancla de la madre. Exactamente, no hay nada más fuerte que el amor de la madre. O sea, una madre mata por su hijo. Claro. No hay nada más fuerte, pero la percepción es esa. Entonces, aprendizaje, escuchar. ¿Crees que si hubieran escuchado más y al discurso de ustedes, siendo los valores de la madre, hubieran metido que es una madre fuerte que va a hacer lo que sea por sus hijos, esto que estás diciendo, ¿tú crees que hubieran podido de pronto ser algo diferente de las cosas? Sí, es imposible saber, Saber. pero digamos, Noemí es una mujer muy firme. Ya, Noemí es una mujer que si ella quiere, ella puede ejercer la mano dura, ella tiene mucho carácter. Pero pues era el momento de Álvaro Uribe y repito, Álvaro Uribe hizo muchas cosas muy buenas por su sí, país. claro, ahí hizo cosas buenas, otras que le critican y criticables, pero bueno. Muy bien, entonces después de la campaña no ganan, ¿qué pasa? No ganamos y
recibo 2 llamadas, una de Caracol, pues de Caracol Televisión y una de RCN. Apenas se acaba la campaña, a los días. Venga, ya se acabó eso. Yo cogí un avión y necesito playa, Claro, mi hermana, ahí es en súper. la playa desconectarme porque esa campaña era, o sea, dormía 2, 3 horas al día. Sí, sí, sí. Tengo miles de historias de cosas que me pasaron por no dormir. ¿Qué te pasó? Cuéntanos una. Pues una historia corta por no dormir, en una de esas carreras que pegaba porque era muy rápida con todo, me choqué contra un portón muy fuerte en el hombro, pero yo tengo una alta tolerancia al dolor. Y dije, no importa, yo estoy en lo que estoy. Sí, ibas caminando. Iba corriendo Ya. en una oficina, choqué muy fuerte y me extrañó porque como tengo alta tolerancia al dolor, entonces dijo, esto sí me está doliendo, pero yo sigo enfocada en lo que estoy y seguí derecho. Empezó a salir una bola, una bola, una bola, una bola, una bola, y yo me la veía en la ducha, pero miren el aprendizaje, estaba tan enfocada en el trabajo que no me preocupé por mi salud. Claro. Cuando fuimos en visita de campaña presidencial a Armenia, me bajo en el avión de la comitiva presidencial con la manga cortica y había un médico cirujano y me vio y me dijo, ¿usted qué le pasa? Vámonos ya para la clínica. Claro. Y yo no, pues sí, es que me fue saliendo este huevito y fue creciendo. Me dijo, no, eso es gravísimo, usted estuvo en el Amazonas, la picó algún bicho rarísimo, esto es una cosa terrible. Y le dije, no, yo ni siquiera había asociado esto con el golpe. Entonces me lo cortó, esto está absolutamente lleno de, o sea, infección, fisateria, terrible, terrible, terrible. Llevaba como 3 días con fiebre, pero yo ni siquiera era consciente de la fiebre. Le decía, es que yo sí estoy como con tembladera, pero mira, la Sí, locura. yo decía, es puro trabajo, puro estrés y ya nada. Gran aprendizaje, gran lección. Claro. Y una infección brutal, esto me quedó un hueco y bueno, pues a raíz de eso cambié muchísimo, es que la piel casi no se recupera. Hoy tú me ves, tengo el hueco todavía acá, en la cicatriz, y gran aprendizaje. O sea, ¿qué me pasa? Estaba fuera de mí, me había olvidado de mí, me había abandonado a mí Claro. por la obsesión por el trabajo, y es una afección que hubiera podido perder el brazo, como me dijo el médico. Claro, eres muy comprometida con lo que haces, ibas a todas, querías trabajar, a todos nos pasa, bueno, a muchas personas, a mí también me ha pasado esto, de ir una a todas y se olvida de su salud, y el problema es que si no eres consciente en el momento correcto, luego es irreversible. Afortunadamente ahí te lo pasaron, pero hubiera podido ser algo súper, o sea, mucho más grave que una cicatriz sin minimizarlo, pero es importante eso, es un muy buen aprendizaje, la verdad. Muy buen aprendizaje. Entonces, 2 semanas para la playa, para descansar de esta campaña, que eso es un corre-corre, y si eres la jefe de prensa, me imagino escribiendo como loca y comunicando y diseñando la estrategia de comunicación. Te vas a descansar en la playita, me imagino que te llaman o por ahí después y te dicen Caracol y RCN. Sí. O sea, los 2 grandes canales de televisión colombiana, Caracol y RCN, los más grandes, te llaman de los 2. Sí. ¿Qué te dicen? Pues me llaman Pablo Lacerna, que es un señor a quien quiero y respeto. De Caracol. Estaba el presidente de Caracol. Él, pues, algunas ya te conté que me había ofrecido trabajo en el Noticiero Nacional y me hace una oferta. Y yo le digo, mire, la verdad es que cuando yo salí de RCN les dije que iba a volver, entonces quiero cumplir la palabra, y pues RCN también ya me estaba llamando. Entonces regreso a RCN, me ofrecen la producción del sistema informativo, la producción ejecutiva de los noticieros, pero a las 2 semanas, Jess, la persona que iba a ser la nueva vicepresidenta de programación y mercado del canal, por un tema de diferencias entre lo que pidió y lo que fuera, no tengo ni idea de los detalles, solamente me dijeron, mire, no llegamos a un acuerdo con ella, le queremos ofrecer a usted la vicepresidencia de programación. Tremendo. Entonces mi mente dijo, usted es periodista, usted esto no sabe, pero mi boca dijo, Sí. listo, yo me le mido, denme un tiempito chiquito para aprender. Que es como mi boca. Como te digo, mi boca es muy valiente. Mi boca va diciendo, sí, hágale, me meto. Claro. Y me clavé, como soy estudiosa, me encanta el conocimiento, me clavé a estudiar de programación, de estrategias, aprendí muchísimo con Televisa. ¿Qué tenías que hacer ahí en ese caso? O sea, primero veo algo súper chévere, y es que la jugada que hiciste de irte a la campaña con dejar lo que tenías, porque estabas bien, o sea, estabas en unos medios de comunicación importantes en el país, estabas con gente pues reconocida, y ya obviamente tú eras una persona pues reconocida, estabas ya en el juego, y soltaste esto por algo que al final pues es un incierto, no sé si vamos a ganar, no sé qué va a pasar, pero esa jugada estratégica te sirvió porque te profesionalizó, que sí te dio visibilidad para escalar, o sea, fue un salto cuántico esa transición. Pero nunca lo pensé así, de la misma manera que me preguntaba si cuando entré a periodismo pensé si iba a conseguir trabajo, nunca me puse a pensar si iba a conseguir trabajo.
Yo hago lo que me apasiona. Lo que sientes que, My passion, literalmente. claro, La campaña me apasionaba. ¿Qué iba a pasar después? Ni idea, ni pensé. claro, Pero así ha sido toda mi vida. O sea, yo sigo lo que me apasiona. ya, Y no pienso qué va a pasar después. Y siempre la vida me sorprende. No estoy haciendo planes, la vida siempre me abre puertas inesperadas. siempre has hecho magia. Sí. Eden, y entonces, ¿qué tiene que hacer un jefe de programación? Como para que la gente sepa. Mira, en ese momento la televisión era el rey. Sí. Y había dos grandes canales que tú mencionas. ¿Qué? Caracol, para los que no son colombianos, el de Pasión de Gavilanes, por ahí se acordarán, que es de RTI, pero lo programó Caracol y con Caracol también. Y RCN, el de Betty la Ese sí lo conocen todo el mundo. el de Betty la Fea. Y Caracol es muy conocido también. Sí, sí, sí. Esos dos canales teníamos una guerra a muerte. La estrategia para ganar el rating la maneja el área de programación. Ya, era súper importante. Es un área de estrategia pura. Entonces implicaba un conocimiento muy fuerte de las audiencias. Después me entendí que esto es marketing, es un conocimiento muy fuerte de las audiencias para crear los contenidos para poder ganar esa guerra por el rating, porque el rating lo era todo. Entonces, por ejemplo, uno tenía que, es como un ajedrez, ¿dónde va a poner el corte comercial Caracol? Para entrar ahí. Para entrar un instante antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú estás viendo RCN y entra corte, automáticamente te vas a Caracol. Cambies de canal, normalmente era como funcionaba antes. Exacto. Si estás, claro, la gente te veía o todavía con el televisión con el control en la mano y el dedo es muy rápido, sale a corte, me voy al otro canal. Para ver qué Entonces, está pasando. la estrategia, por ejemplo, para contarte esta jugada es, yo salgo a comercial 1 minuto antes que Caracol. La gente se me fue a Caracol. Al minuto entra Caracol y ¿qué hace la gente? Se devuelve porque dice, estos ya empezaron antes, van a volver más temprano. Okay. Si yo estoy en Caracol y salgo corte, me voy a RCN y veo que está en corte, digo, estos empezaron el corte antes, me quedo acá. Entonces, era cada minuto y hacíamos unas estrategias donde no permitíamos que la gente cambiara última escena de este programa pegada con la primera escena, ni cortinilla ni nada, ¡pum! Para que la gente no se nos fuera una guerra a muerte. Y fue una guerra que fue pues muy exitosa, nos fue muy bien. Cuando dejé el canal estábamos en el momento más alto de rating, debajo estaba la agencia de publicidad de la agencia in-house que hacía unas cosas espectaculares. Bueno, hicimos unas bellezas, lanzamos La Costeña del Cachaco, lanzamos Los Reyes, lanzamos... O sea, en esta parte de contenido programático también definías qué novelas iban a sacar, porque es muy importante esto el prime time. Para los que no saben, es como el horario estelar, por lo menos en Colombia, es pues en el noticiero de la noche, ¿no? A mediodía. 7 a 10. Esa es la franja del prime time, ¿no? Entonces, los canales compiten por qué audiencia a qué canal van a mirar. Y es muy importante la novela. Si la novela engancha, cogieron una temporada, no sé, 4 meses, 1 año, no sé cuánto era una novela. Cogimos esto y tenemos que mantener la novela. Y si este canal me gana la novela, o si es una novela mejor, vienen unos meses duros porque ¿qué nos inventamos? Entonces también el juego de los realities y todo esto. Entonces tú definías qué programas venían, qué noticieros, que te daban programas y tú decías cuál o cómo es. Había un comité ejecutivo donde el área de programación tenía la estrategia y tenía como los insights para crear los productos. Había un área creativa que era independiente, pero era paralela, que tenía un pipeline, tenía un montón de productos ahí, un montón de libretistas maravillosos creando cosas, pero les dábamos los insumos. Entonces los libretistas, digamos, venían, claro, los libretistas venían, mirábamos el rating, mirábamos audiencias, mirábamos curvas, ellos se nutrían la novela. Y yo hacía todos los lunes un comité donde teníamos todas las áreas del canal. Entonces teníamos el área de... Una pregunta, tú estabas ahí todavía joven. O sea, todavía eres joven, pero ahí estabas muy joven. O sea, por la cronología, tendrías que 30 años con Noemí y entré a hacer eso después de... Súper joven para tener ese cargo. Claro. No, yo me acuerdo una vez que yo estaba ahí en mi oficina, llegó un señor como de 60 años, muy importante, muy elegante. Me dice, ¿dónde está la vicepresidenta de programación? Le dije, acá, señor, soy yo. Me dice, no entendió la pregunta, que ¿dónde está la vicepresidenta de programación? Y yo, acá. Y mira la ironía de la vida. Cuando terminé la reunión me entregó una carta. El segundo apellido de él es mi segundo apellido, que es Barrientos. Y yo averigüé y era primo hermano de mi abuelo. El señor, ¿sí? ¿dónde está la vicepresidenta? Porque usted no puede ser. Era de una doble hermano. Muy bien. Tú dices, entonces, hacías este tipo de estrategias, definías que me parece brutal, porque esto yo no lo sabía y es como basado en las audiencias, ¿cómo miden las audiencias en televisión? Hay una empresa que se llama Ibope. Bueno, hoy hay muchas maneras. En ese momento la única manera que había es Ibope.
Ok. Y con base en los datos que nos daba Ibope, con base en esos datos, le entregábamos al área de producto para que crearan los productos. Pero Ibope, ¿cómo sacaba esos datos? ¿Así en Ibope cuenta? tenía ¿Qué hacías? unos aparaticos que se llaman los People Meters instalados en una muestra de hogares que es estadísticamente representativa del país. Ya. Igual nosotros tuvimos ahí nuestro tema con Ibope, ampliaron la muestra y en fin, pero eran con esos datos con los que O trabajábamos. sea, de ahí también sacan el rating. O sea, el aparatico mide el consumo de la gente Sí, y hace un poquito de censo. En esta casa este tipo de personas sí, y a esta hora ven esto o a esta hora canalearon o a esta hora canalearon. Porque no es ahora como en internet, que en YouTube puedes mirar la cantidad de vistas. correcto. Ahí no era así. Ahí era estadístico, una probabilidad de una muestra basada en toda la población. Hoy sigue siendo estadístico, la medición de televisión en Colombia sigue siendo estadística. Claro, Sí. con razón internet y todo eso. Entonces tú te definías, dependiendo de ese público que estaba viendo, a las horas que estaban viendo, creemos un programa para este público para enganchar. O sea, una guerra dura. Guerra Me dura. tocaba muchísima estrategia. Muchísimo. Y tú venías de ser periodista, de sentir, de tal, pero acá te tocó, pero ya eras creativa, por Pura. acá ya fue otro trago. Pura, entonces hacíamos ese reunión los lunes y entonces mandábamos a Muy Buenos Días para que se fuera a Soacha, mandábamos a Estilo RCN que se fuera a no sé dónde, hasta que una vez contraté a un sociólogo. Y el sociólogo me dijo, si usted pierde en Bogotá, usted no tiene que ganarse Bogotá. Explíqueme. Dijo, si usted pierde en Bogotá, el 70% de los bogotanos, la capital de Colombia, son del Huila, de Boyacá y del Tolima. Y me dijo esa frase y más terminó el de decir que yo en llamar a todos los programas para que organizaran planes en Neiva, en Tunja y en Ibagué. Y oh sorpresa, esa estrategia empezó a funcionar, el rating en Bogotá se empezó a elevar. Eso fue increíble. Bueno, claro, pues eso es como el marketing ahora, o sea, son puras decisiones estratégicas súper poderosas. Cuéntame una, para ya pasar de esa parte, cuéntame otra, una experiencia que has tenido en esa guerra de canales que tú dices, esto fue como, esta fue buena, o sea, una victoria buena o un fracaso bueno que hayas podido sacar un aprendizaje. Muy dura, pero para mí fue un cambio de vida. Ok, Nosotros teníamos un lanzamiento de una novela. sí. Yo viajaba la campaña full, 3000 TRPs, que eso era hit, publicidad por toda la ciudad, o sea, estábamos listos para lanzar en una fecha secreta. Ya. Pero la fecha había sido estratégicamente seleccionada porque era un día antes de un lanzamiento de Caracol. Ya. Dejé todo. Mi mano derecha, Sara Gutiérrez, quien después me reemplazó como vicepresidenta, se quedó ahí a cargo de la estrategia y yo me fui de vacaciones, unas vacaciones que tenía programadas con mi esposo, a Cuba. Ya. Yo estaba en la playa más divina del mundo, Jeff. Lista para hacer buceo. Y recibo una llamada de Sara, quien es mi mejor amiga, y me dice, Carolina, me acaban de dar la orden de aplazar el lanzamiento. Joder. Y yo, pero si dejamos todo listo. Entonces yo decido ir a una instancia superior y llamar y decir, miren, esto va a ser terrible donde aplacemos el lanzamiento, vamos a perder tanto dinero, Caracol va a lanzar primero. Y esa instancia superior me dice, tranquila, yo lo arreglo. Y yo, por favor, la lancha, espérenme, 5 minutos, 5 minutos. A los 3 minutos recibo la llamada de esa instancia superior y me dice, no, vamos a aplazar el lanzamiento, no hay nada que hacer. Y me cuelga el teléfono y yo, Jeff, empiezo a llorar. Ah. Entre la ira, la indignación, luego de la ira pasé, la impotencia realmente era lo que sentía, pero de ahí pasé como al dolor. Y de un momento a otro empiezo a abrir los ojos así entre las lágrimas y digo, pero si estoy en una playa divina, no soy la dueña del canal, mi responsabilidad es hacer lo mejor que puedo hasta donde puedo. ¿Qué carajos ando aquí llorando? Claro. En vez de estar buceando en este mar hermosísimo de Varadero. Y ahí dije, no más, ese canal no es mío y yo ya cumplí hasta donde podía cumplir. Me quito esa carga y me metí al mar. Claro. Y buceé delicioso y dije, ya, no más, no quiero llevar ese peso que no es. Muy bien. ¿Perdieron dinero? Claro, pues obviamente ganó Caracol al día siguiente lanzó, obviamente nos cogió ventaja. Te dijeron, tenía razón o no. Nadie lo dice. Sí, no importa. No importa. No importa. Pero sabes que hay una pregunta que quiero hacerte porque tiene que ver con luego lo que haces ahora. ¿Cómo no confundir ese desinterés o ese desapego con la falta de responsabilidad o de compromiso? ¿Cuál crees que es el equilibrio? Porque claro, tú acá lo sentiste porque eras súper comprometida. Y normalmente cuando no tienes una empresa, tú que eres empresaria, buscas colaboradores que sean muy comprometidos. Y te molesta cuando son desprendidos, como que no lo sienten. ¿Cuál crees que es el punto, el equilibrio entre esas dos cosas?
la paz en el corazón. Porque cuando uno hace todo lo que puede hacer, todo, Ujú. o sea, no estoy diciendo hacer hasta la mitad ni el 70, cuando has hecho todo, eso te da paz en el corazón. Pero la última palabra, pues, no es tuya, o hay factores que no dependen de tú, pero tú tienes la paz en el corazón y la tranquilidad de conciencia que lo hiciste todo. O sea, yo busco colaboradores que lo den todo, Claro, pero no los cargo con la responsabilidad del fracaso. Cuando hemos hecho lanzamientos y fallamos, nos sentamos, hacemos el postmortem, evaluamos y aprendemos. Pero yo no cargo por las cargas que yo no quise tener. Entonces yo te diría la paz en el corazón. súper bueno. Es decir, siempre que es todo de ti, ah, cuando tú sepas que diste todo de ti, descansas, Exacto. sueltas el resultado como quien dice, ¿no? Sueltas la expectativa y Y ya no es tuyo. resultado. Exacto. Ok, entonces es para que la gente no lo confunda, ¿no? Porque después de, no, es que Caro dijo que soltáramos, entonces No. empiezan a estar en piloto O automático sea, y mi no se reflexión compromete. fue esa. Yo ya lo di, Todo, claro. hice todo lo que estaba a mi alcance. De aquí en adelante ya se me escapa porque ya no hay nada más que puedo hacer. Tengo esa paz en el corazón. Me merezco disfrutar la playa. Claro, sí, porque también está el extremo de que nunca disfrutas nada porque siempre estás en tensión, cargando cosas que no son tuyas. Es una Tratando de controlar lo que no lo controlas. que no, o sea, sí, es una voz superior que ya te dice, chao, no lo vamos a hacer. Sí. Muy bien, entonces estás ahí trabajando y es en el canal donde sientes esto que nos contaste, como que sentiste un vacío de qué estoy haciendo con mi vida, es en el canal, Sí. pero luego trabajas en Google o no sé, o sea, eso fue después, cuéntanos ahí cómo fue otra vez ese momento, ¿por qué llegaste a ese momento y luego Google? Yo salía, pues yo era workaholic realmente, o sea, lo que te digo, yo aprendí las lecciones como la infección en el brazo y le bajé. Ya, Luego esta lección en la playa y le bajé, pero yo comprometida seguía haciendo. claro. Y una noche salía después, Si no, no hubieras tenido el éxito que tuviste. seguramente, Es cierto, seguramente, y apasionada. claro. Y sigo siendo apasionada, pero veo mis espacios y descanso. Y una noche salía, pues 10:30 de la noche, de RCN Televisión, en zona industrial de Bogotá, manejando en piloto automático. Y ahí es cuando viene el incidente que haciendo el giro a la curva de la Puente de la 100 con autopista. O sea, Ese cuento es re feo. sí, Y siempre me... pero mi mente estaba por allá. Y mi cuerpo estaba manejando en piloto automático y la mente regresó al cuerpo y ya es cuando me encuentro bañada en lágrimas. Y yo digo, ¿yo por qué estoy llorando? Y entonces mi mente, tratando de rescatar por qué estoy llorando, dice, pero si tú tienes trabajo, no llores. Si te ganas buen sueldo, no llores. Si ya te casaste, tienes buen marido, no llores. Tienes una hija, no llores. ¿Por qué estás llorando? Y ahí es cuando yo siento ese vacío muy profundo, que ya no era racional, esto era emocional, esto no es de explicación racional. Siento el hueco, siento el frío, siento que el viento me puede atravesar. Digo, ¿esto qué carambas es que yo no sé? ¿Por qué tengo este vacío en el corazón? Y ahí es cuando yo tengo que hacer algo, porque no puedo seguir con este vacío si ya chuleé todo lo que tocaba. Claro, hiciste la lista, La básicamente. lista. O sea, vas en el carro en Bogotá, vas a tu casa por la noche y cuando vuelves, eres consciente, estás llorando y no entiendes el por qué. No porque y siento el vacío. Y además siento que no es nuevo. Digo, ¿hace cuánto yo estoy con esto en mi corazón? Ignorándolo, Claro, en el corre del trabajo no. ignorando el vacío. Esta vez no fue ignorando una herida física porque me prometí que cualquier cosa física iba a ver al médico. Esto era mucho más profundo. Esto era del alma, digo yo, hoy, porque era muy fuerte. Y ahí es cuando digo, voy a investigar esto que es. Y la rutina me empieza a comer viva y estaba en una oficina de abogados al norte de Bogotá, una oficina muy elegante, firmando el negocio más grande que yo había dirigido hasta el momento, de muchos millones de dólares, En el canal. para la organización Ardila, para Ya. la familia Ardila, con fresas y champaña servida ahí por los abogados para que celebráramos el triunfo. Y entra la llamada de mi padre y me dice que tiene cáncer. Tremendo, de películas. Sí, el cáncer que resulta ser un cáncer con más de 100 metástasis. Y el oncólogo me dice, no hay nada que hacer. Y yo, ahí toda esa pasión y toda esa fuerza y todas esas ganas, la enfoqué en mi papá. Claro. Dejé el trabajo y dejé todo lo demás en piloto automático, equipo bueno. Yo siempre he sido muy afortunada que encuentro gente mejor que yo para trabajar conmigo y eso me ha dado todos los mejores resultados de la vida. Entonces dejo esto con gente mejor que yo trabajando. Entonces, eso es una fortuna, pero también es una habilidad. O sea, la fortuna es que los encuentres, la habilidad es que los mantengas. Entonces, dejas todo el negocio ahí como, bueno, toda la dirección, toda tu empresa como andando, toda la empresa la dejas funcionando, te enfocas hacia tu Me papá. enfoco en mi papá porque el médico nos dijo, se va a morir en nada, esto no tiene... Y yo digo, no puede ser.
Claro. No puede ser. Y me clavo a estudiar en la librería del National Institute of Health del gobierno de los Estados Unidos. Mi marido en ese entonces, médico, me dice, ahí está indexado lo mejor de lo mejor. Entiendo que el cáncer no es otra cosa que las células del cuerpo luchando por sobrevivir cuando les damos un entorno muy ácido, mutan y se vuelven cáncer. Entonces decimos hay que alcalinizar el pH del cuerpo de mi papá, empezamos a trabajar con Santiago Rojas y otros médicos, empezamos a trabajar su salud física, su salud emocional y terminamos trabajando su salud espiritual, que es la conexión con el sentido de propósito de la vida. Y contra todos los pronósticos, el cáncer de mi papá no lo mata a los pocos días. Pasan las semanas, pasan los meses, pasa el primer año, pasa el segundo año, mi papá Tremendo. súper bien. Y de un momento a otro mi papá nos dice un domingo reunidos en la casa, nos dice, yo ya me quiero ir. Y yo, pero papá, ¿cómo así? O sea, llevamos 2 años, no has tenido un día de dolor, no has tenido un día de hospitalización. Ahora sí dices eso, tu cuerpo, tu mente, tu... Claro, está dando una señal. Claro. Claro. Pero mi papá ya había tomado la decisión, Jeff, exactamente un mes de que nos comunicó eso, le apareció un signo de infección en la sangre, salimos corriendo para la clínica de Marley en Bogotá, entramos por urgencia, se acomodó en la camillita, yo entré con él, me dijo, mi amor, enderezame un poquito, lo enderecé y de repente volteó a mirar así, como si hubiera visto a alguien, yo pues miré, no veía nada y en ese momento mi papá salió de su cuerpo pacíficamente. Tú lo viste ahí en ese momento. Pero yo no entendí qué estaba pasando, entró mi mamá fue la que vio que no tenía signos vitales, llamó a las enfermeras, y no se nos fue. Entraron mis hermanos, le dijimos las palabras más lindas que pudimos, nos despedimos, nos llevaron a una habitación como que el cuerpo terminara porque eso como que toma unos minutos Sí. y se va, y luego pues hice todo el papeleo de la clínica, y esa noche, Jess, que llegué a la casa, con todo y el dolor de la partida de mi padre, me acosté en la cama, y la sensación era que en vez del vacío en el corazón que había tenido 2 años antes, ahora sentía como si tuviera una luz así en expansión. Tremendo. Sí, yo decía, ¿por qué? Y la conclusión tiempo después es que en esos 2 años que yo por amor y desde el amor me dediqué a mi padre, también me reconecté conmigo, Claro. con quién era yo, con lo verdaderamente importante. Y fue muy importante porque ese fue el proceso que cuando sale la muerte de mi padre, viene el divorcio, viene la quiebra, levanto la mano, busco una psicóloga maravillosa y es la psicóloga que me dice, ¿tú recuerdas quién eres? Y yo, ¿cómo así? Me dice, ¿tú recuerdas quién eres? Y yo me acuerdo de Carolina, la chiquita que creía en la magia. Y me acuerdo de la niña que cantaba Sol Solecito y que con la hostia no le pedían las tareas. Y yo digo, miércoles, yo soy Mar. Claro. Y ahí es donde digo, ¿qué tal que la magia sí exista? Y empiezo Joe Dispenza, Greg Raven, Robert Holden, todos estos grandes maestros, empiezo a leer, a aprender, Deepak Chopra, a tomar cursos. Y digo, es hora de hacer magia. Y con la magia es que paso el peor momento de mi vida, el mejor momento de mi vida, felizmente recasada, viviendo en abundancia. Tremendo. Tremendo. Empatizo mucho contigo porque mi papá falleció por un infarto y mi papá tuvo una cirugía de corazón abierto y pudimos estar con él 3 años. Y durante esos 3 años él pudo como restablecer la relación con su familia, pudo como, ¿me entiendes? Fue como una segunda oportunidad para aprender. Y al final cuando se murió fue el momento más triste de toda mi vida, fue cuando mi papá se murió, fue lo más triste. Pero no por culpa, sino porque se me está viendo mi héroe, mi mejor amigo, pero tuvimos una relación muy bonita siempre en realidad. Y me dejó aprendizajes porque yo me acuerdo que cuando mi papá le hacen una segunda cirugía como a los 3 años, y está sufriendo y él nos había dicho, si no quedó bien, no, o sea, no intenten hacer nada. Y me acuerdo que en el dolor hice una oración y le dije, Dios, si mi papá no queda bien, suéltalo, o sea, no lo quiero mantener. ¿Y qué hago eso y bajo? Parece película, 2 minutos y me llama mi hermano y me dice, mi papá acaba de fallecer, o sea, como que lo solté y me dio mucha tristeza, pero al final sentí que había sido un acto de amor. ¿Cuál crees? Entonces empatizo mucho contigo de eso de ver y me acuerdo que ese día por la mañana cuando mi papá iba a entrar, yo lo vi, pa, nos vemos ahorita, le digo, y me dice, sí, pero yo noté su cara que no. Como que él sabía o se había soñado, me dijo, tuve unos sueños. Y yo, no, pa, vamos con ánimo, yo como tratando de animar a mi papá. Pero la vez pasada, la primera cirugía, yo lo vi que en esa, él dijo, nos vemos ahorita, o sea, que vuelvo, vuelvo. Y volvió. En la otra ya algo me lo dijo por la mañana que no. ¿Cuál crees que, aparte de este aprendizaje que te volviste a conectar contigo en esos 2 años, qué aprendizaje tuviste? ¿Qué fue algo que haya sido mágico? Ya entiendo el después, pero en esos 2 años hubo algo que tú hayas dicho como que te haya quedado como un aprendizaje bonito. Pues lo que te digo, el recordar que es lo verdaderamente importante.
Es lo esencial. Claro, la empresa siguió funcionando, contigo y sin ti siguió funcionando. Sí, podía seguir, exacto. Yo hacía lo mínimo requerido, o sea, no dejé de cumplir, pero no era todo. Claro, Era lo mínimo requerido para que las cosas fluyeran, o sea, daba lo que más podía dar en esas circunstancias de mi vida, claro, que era mucho menos que lo que daba antes. claro, Entonces sí seguía comprometida para volver al mismo punto anterior, daba lo mejor que podía dar de mí, pero tenía mi foco en lo verdaderamente importante, claro, que era mi papá. Y por eso yo le pregunto mucho a la gente, ¿y qué es lo verdaderamente importante? claro. A eso le dejamos. ¿Tu papá, alguna reflexión que hayas visto que él haya hecho durante ese periodo? Porque rompieron los pronósticos. O sea, 100 metástasis era ya, no hay nada que hacer. Y 2 años, o sea, parece poco, pero es muchísimo tiempo de vida además. Y como, según entiendo, fue como vida, o sea, fue buena calidad, no fue, Sí, mi papá con todo lo que hicimos se le quitó una diabetes que tenía hace 8 años, se le reguló la tensión, la piel se le puso divina, papá salía a la calle y la gente le decía, oiga, Pacho, ¿qué se está haciendo? Que está bien. Y yo creo que la gran reflexión es, vuelve a hacer esto, ¿no? Es todo que es lo importante. Mi papá se centró mucho en la familia, nos dimos cuenta que sin querer queriendo, porque queriéndonos mucho, cada uno estaba en su vida. claro, Y nos dimos cuenta que mi papá había estado muy solo mucho tiempo, porque mi mamá también súper intelectual, académica, neurocientífica, mi mamá también metida en su mundo. Todos estábamos cada uno en su mundo y mi papá había estado muy solo. Entonces fue un momento de mucha unión familiar, de reencontrarnos, de reconocernos. Desde ese momento nos empezamos a ver más que nunca los 4 hijos que nos amamos y nos adoramos. sí, claro, siempre Pero- hay las dinámicas de la vida que no se deja absorber y te Exacto. vas, pero Pero es ver a lo tradicional, volver a lo fundamental, volver al amor, volver a la base. Esa es como la principal reflexión. Y la otra reflexión es el poder de la mente. Mi papá, como te digo, era matemático, genio. Y cuando mi papá era chiquito, leyó un artículo que decía que los nacidos en 1943 tienen una expectativa de 69 años, de vivir 69 años. tremendo, Como todo mi papá lo veían a números, él se programó para que a los 69 años pasara algo y a los 79 años le encontraron ese cáncer salvaje. tremendo. Sí, entonces, ¿qué estamos poniendo en nuestra mente? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Para qué nos estamos programando? Y el poder de desprogramarnos, hackearnos, como decimos los dos, Sí. y de cambiar esas creencias que Me parece brutal eso que dices. Mira que mi papá tuvo un cáncer cuando tenía 21 años. Deportista, estaba jugando en la reserva para entrar a la profesional, estaba entrenando con la profesional de Millonarios. Y cuando mi papá le da cáncer a los 21 años, o sea, no tenía razón de darle. Y yo le pregunto un día, ¿y por qué te dio eso? Y la respuesta de él es, me empecé a fijar en lo que me veía, empecé a ver gente pues que perdía el cabello y empecé como a centrarme mucho en esto hasta que me dio un cáncer inexplicable y a mí me da mucho miedo el cáncer. Y a veces todavía me llega el pensamiento y me lo hackeo porque entiendo que lo que está pasando ahí, digo, pues no tengo nada que ver con mi papá, la epigenética y todas las cosas, no tengo nada que ver con mi papá en este aspecto y tengo es que no centrarme en esto. Entonces me dijo, hijo, me centré básicamente el síndrome del auto rojo, ¿no? Que cuando dices, voy a comprarme un carro rojo, ves un carro rojo por todo lado. Mi papá dijo, eso fue lo que empecé a ver y eso fue, pero me dice, pero tranquilos que a ustedes no les va a pasar. Esto no es hereditario, o sea, tranquilos, como que nos cuidaba. Pero obviamente yo con ese mi papá tuve como una psicosis un tiempo y a veces yo, por ejemplo, veo algo así y veo que se me viene el pensamiento y de una me hackeo y me empiezo a cambiar el diálogo interno. y la conciencia, ¿no? La autoconciencia. Es Observarme, uy, me llegó, cambio el foco, ¿no? El sistema articulador, el SRA, sistema articular en español, el ARS en inglés, que es en lo que nos enfocamos. ya. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la autoconciencia para enfocarnos en lo que sí queremos enfocar. Esto sabes que es muy importante. ¿Qué le puedes decir a la gente con la experiencia de tu papá y luego con lo que vamos a entrar ahorita para esta última parte en lo que estás haciendo ahora? ¿Qué le puedes decir a la gente? Porque no podemos, mi pastor de la iglesia dice una cosa, dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Porque ¿cómo evitas que te dé miedo a algo, que te dé miedo a una enfermedad, que te dé miedo a algo? ¿Qué piensas respecto a eso? Mira, me parece súper potente tu pregunta. Yo pongo un ejemplo muy fácil y es, te digo a la gente, ¿tú dónde vives? ¿No? En el barrio tal. Bueno, en el barrio tal es tu casa. El lugar donde vives es acá. Ya. Entonces, si una noche tú llegas a tu casa en el barrio tal y abres la puerta de tu casa, hay unos tipos o unas viejas comiéndose tu comida en la nevera, tirados en tu sofá con los tenis sucios, entrando a tu baño, lavándose con tu cepillo de dientes, con tu cepillo de pelo, con champú, usando tu champú en tu cama, ¿tú permites eso? No, o sea, nos llama a la policía y saca a esa gente de la casa. De hecho, pues, ponemos seguro en la casa para que no entren personas desconocidas. Pero es que habitamos acá. Claro. Entonces, ¿qué voces
tengo yo acá hablando? Muchas mías, muchas de mis papás, de mi mamá, mis tíos, ¿qué voces tengo? Porque aquí también puedo limpiar la casa, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces yo también puedo autoobservarme, uy, otra vez esa voz, usted no es suficiente, le falta un centavo para el peso, usted no está dando la talla, eso no es para usted no puede, eso no es importante, usted no es capaz. ¿Qué invasores tienes comiéndose tu comida y lavándose los dientes con tu cepillo de dientes, hablándote acá en el lugar donde habitas? Claro. Entonces puedes observarlos y puedes decirle, gracias, sé que llegaste con una buena intención de protegerme, porque la mayoría de las voces vienen del mínimo consumo de energía, de la zona de confort, pero hoy no te quiero, hoy me desafío a algo más. Entonces no es reprimir, es observar y es reprogramar con una elección consciente, Ok. respirada, y el cerebro se resiste. Tú dices, no soy capaz, ¿cómo que no eres capaz? Si eres capaz, no soy capaz, si eres capaz, insiste, insiste. Cuando estés cansado de insistir, cambiar la voz, Claro. insiste, porque cuando estás cansado e insistes, ahí la magia viene. ¿Cómo cambia la voz? ¿Piensas cosas diferentes? ¿Hablas? ¿Haces mantras? ¿Lo pronuncias? ¿Cómo Mira, cambia la voz? lo primero es parar la voz. ¿Cómo se para la voz? ¿Cómo se para la loca de la casa, el diálogo mental? Hay estrategias, te voy a regalar unas súper fáciles. Estrategia número 1 es hacer 2 cosas al mismo tiempo. Respirar y poner la atención en una parte de tu cuerpo. Si tú estás concentrado en tu inhalación y tu exhalación y al mismo tiempo estás concentrado en que estás sintiendo el dedo gordo de mi pie derecho, si yo hago las 2 cosas al tiempo, el diálogo mental se para. Sí. Estrategia número 2 es mirar fijamente un objeto, ir por ejemplo ese celular y empezar a mirar con curiosidad cada detalle, los bordes. Si yo pongo mi atención con curiosidad en ver lo que nunca he visto del objeto, paro el diálogo mental. Estrategia número 3 es una estrategia de respirar a 2 tiempos así. Cualquiera de esas 3 estrategias para el diálogo mental. Entonces, lo primero es paro el diálogo mental. Ok. Una vez paro el diálogo mental sostenido cualquiera de las 3 durante 1 minuto o 2, ahí activo el sistema parasimpático con las 3 estrategias, activo el sistema parasimpático del cuerpo, induzco la sensación de calma y ese es el momento perfecto para traer lo que quiera traer. Algo que me da placer, algo que me da felicidad, algo que me gusta, algo que agradezco, algo que me da placer naturalmente y ahí ocurre. Pero ahí lo que haces, entonces, me parece brutal. Lo que haces es desviar o sea, quitarle fuerza a ese pensamiento. Pero si quieres reescribirlo, es decir, si yo pienso que me voy a enfermar, o en el caso de tu papá, yo pienso que a los 69 años me voy a morir, ¿qué hago? ¿Distraigo el pensamiento o lo reemplazo? Sí, exactamente ninguna de las dos. Ok. Es decir, si yo lo distraigo es como ignorarlo, es como meter la basura debajo del tapete y ahí es que se acumula la basura y un día explota. Ya. Entonces no lo puedo reprimir Ok. y tampoco lo puedo reemplazar directamente, no me va a morir por no me va a morir, porque gasto mucha energía. Entonces lo que simplemente permito ver el pensamiento sin reprimirlo, lo observo, que es lo que estábamos hablando, observo, está otra vez Carolina pensando que se va a morir, lo observo. Ahora, paro el diálogo mental con la respiración, activo el sistema parasimpático, induzco sensación de calma y miro objetivamente los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Soy joven, no me enfermo, estoy perfectamente bien de salud, lo que sea. Miro objetivamente los hechos, no me da ni gripa. Ya. Entonces, cuando ya miro objetivamente los hechos, el pensamiento se cae por su propio peso, empiezo a generar un nuevo camino neuronal por donde empiezo a pasar en automático. Entonces, no es que lo reemplacé de frente, sino que hice un procesito para generar un nuevo camino neuronal. Hice como un descarte, en realidad, pero basado en lo racional. Esto yo lo hice, ¿sabes qué? Cuando me dio COVID. Porque ya sabes que empecé a toser y entonces hubo un punto donde estaba tosiendo sangre Wow. y me asusté. Entonces yo dije, me va a morir". Pero desde el primer momento en que sentí que me dio, yo empecé a hacer el diálogo estadístico racional. Es decir, yo lo miraba y decía, y la gente se muere. Y yo, ¿qué probabilidad es que me muera? No tengo sobrepeso, no estoy en el rango de edad de la probabilidad de muerte, soy una persona saludable, no me está, o sea, puedo respirar. Entonces siempre que me venía el pensamiento, se va a morir, es como que empezaba a hacerme cuestionamientos racionales que bajaban el miedo a la muerte, porque muchas de esas muertes también eran psicológicas, o sea, la gente moría del miedo, se moría del miedo literalmente. Realmente. Entonces empezaba a hacerme ese diálogo y siempre decía, ni estoy en el margen de edad, ni tengo las características, y pum, lo descartaba. Y el síntoma de alguna manera era un síntoma más, como un síntoma más. Entonces me parece bueno eso porque básicamente es lo que hago, pero no sabía que funcionaba. Una vez funciona muy bien. Yo, de hecho, cuando siento que me da una gripa, digo, estoy sana, soy inmune y no me da gripa. O sea, yo si duro una mañana estornudando, ya a la tarde estoy bien.
El poder de la mente. Sí, porque luego a mí no me entran gripas. Muy bien. Entonces, bueno, tienes este proceso que básicamente lo de tu papá es el gran catalizador, es como el antes y el después. Luego pasan el resto de cosas como el divorcio, te quiebras en una empresa. ¿Tenías una empresa? No, O, yo me iba a dar falo, pero tengo que aplicar lo que predico. eh, No, en piloto automático me fui metiendo en deudas para construir una casa, ya, una finca ya, en La Vega, en una zona que es terreno geológicamente inestable. Entonces, la tierra se me comía la la plata. construcción, claro, Esto literalmente. fue literalmente 3 créditos enormes para poder construir esa casa, y cuando me di cuenta, el sueldo que recibía o me daba para lo uno o me daba para comer. Ya, O sea, ahí es cuando implosiono en la parte económica, lo cual me lleva también a un proceso maravilloso con un coach de finanzas, claro, y me di cuenta que hubo un momento donde yo me desconecté de la abundancia. O sea, todos nacemos abundantes, claro. eh, y yo vivía, o sea, tranquila, o sea, todo me llegaba, y de un momento a otro tuve una pelea con una persona muy importante de la organización en la que yo trabajaba, y ese día mi mente se desconectó de mi naturaleza, que es la naturaleza humana de la abundancia. En ese momento empecé a tener miedo económico, en ese momento, Por una discusión, por una tremendo, discusión, porque una persona sí me dijo unas cosas horribles que, si yo lo pienso desde el punto de vista objetivo, porque te decía eso. pues claro, él tenía un problema, y el problema de él se llamaba envidia, porque me hacían más caso a mí que a él, pero bueno, no quiero Sí, entrar en eso. Pero eso me desconectó de la abundancia, empecé a hacer malas inversiones acá, 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 estaba con las deudas, hacía otra inversión para recuperar, mal, 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 perdí mucho dinero. O sea, hice 5 inversiones donde puse lo que tenía, literalmente todo, porque lógicas, una supuestamente me iba a sacar para pagar las deudas de acá, y las 5 me fallaron. tremendo. Entonces, influyenó en O todo. sea, y sientes que esa parte, si 5 te fallan, no es un problema de nada más que tuyo, o sea, del sistema de créditos, porque no To- puede ser que 5 negocios fallen, los atajiste, los hiciste fallar. Y sabes que me parece súper interesante que una conversación puede cambiar lo que eres tú, o sea, podemos permitir o permitimos que cambie nuestra esencia, y es lo que se llama un trauma en realidad, ¿no? Totalmente. Entonces tengo una discusión y esto me generó un trauma, me hizo sentir feo, pobre, o me desconectó de la abundancia, me hizo sentir que no valgo. ¿Qué recomiendas a la gente o a las personas que nos escuchan para, para que no pase eso? O sea, ¿cómo haces para hacerte inmune de que una conversación o algo así, que puedes recomendarles que deben trabajar? ¿Qué sientes tú que Mira, aprendiste? el trauma no se genera con el hecho, sino Ok, con lo que pasa inmediatamente después del hecho. ok. No fue con el insulto, con las cosas horribles que me dijo, aunque una persona pues de mucha importancia, sino con lo que hice yo con ese hecho, ¿no? Sí, el significado que le Si diste. yo no hubiera creído y simplemente hubiera ido a lo que estábamos diciendo antes, no me da gripa porque soy saludable, porque no sé qué, porque sí sé más, pues probablemente no hay trauma. Pero yo, de alguna manera, y qué tal que tenga razón, empecé a dudar de mis bases, empecé a dudar de mí misma. Le diste el poder. Le di el poder, exactamente, y eso fue lo que generó el trauma, y lo que caí en ese hueco económico, que después, con ejercicios con mis coaches de mentalidad Viviste ese abundancia, punto. volví, y la abundancia volvió, y dije, ve, esto, la magia sí existe, pero tuve que haber caído para aprenderlo. Yo creo que la gente no tiene que caer para aprenderlo. Entonces, ahí, claro, en esa época yo no sabía todo lo que sé hoy, pero básicamente el centro es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento arranca con la autoobservación. ¿Qué pasa cuando me dicen, qué me dispara, qué me altera, qué me saca de mi centro, qué tipo de cosas? Y entre más finita la filigrana de qué es lo que me altera, porque a veces uno está tranquilo acá en una entrevista y de repente se siente mal y no sabe ni por qué. Entre más finita es la filigrana de cómo me conozco, más poder tengo sobre mí, Claro. para que apenas, no sé, tú dices la palabra activadora, tú dices cáncer, y de repente se me activa el trauma, y si yo no me conozco empiezo a sentirme triste y no sé por qué. Entonces, entre más chiquita la filigrana del autoconocimiento, más poder tengo sobre mí. Entonces, el autoconocimiento, que arranca con la autoobservación, es lo que me empieza a devolver el poder. Entonces, ¿qué le recomiendo a la gente? Obsérvense, qué los dispara, qué les altera, qué les afecta, qué los saca de su centro, y empiecen a generar un plan anti. Entonces, si yo sé que me dicen esto, y a mí me pasaba, por ejemplo, como en mi casa el amor al conocimiento era tan grande, Sí, si yo te explicaba algo a ti, y tú me volvías a preguntar lo que yo te explicaba, yo me alteraba, claro. porque me sentía bruta, que no te supe explicar, entonces me daba látigo. O si tú me repetías lo mismo 2 veces,
Claro, Yo me sentía ¿tiene o qué? Claro. como yo digo, no, Jeff no sabe que yo ya le entendía la primera, porque me lo tiene que explicar la segunda. Entonces yo empecé a identificar esos disparadores ridículos, porque todos son tontos y sin sentido. Tú me puedes querer explicar 2 veces porque eres muy buena gente y quieres que yo lo entienda bien, o quieres que yo te lo explique 2 veces por la razón que sea, y ninguna de la película que yo me armé en mi mente, mucha bruta. Claro. Entonces, pero me empecé a conocer. Y entonces, claro, cuando uno se conoce, uno dice, ya, o sea, ahora tú me puedes preguntar lo mismo 2 veces, me puedes pedir la explicación 2 veces y yo ya soy relajada porque sé que no tiene nada que ver conmigo. Tremendo. ¿Sabes qué es tremendo? Que empezamos esta conversación hablando de tu amor por el conocimiento, pero tu gran salto ha sido el amor por el autoconocimiento, Que es el mejor conocimiento que es el mejor conocimiento del mundo. Y que hablamos de que tu éxito corporativo era siendo periodista, haciéndole preguntas a la gente para conocer, pero las mejores preguntas son las que te haces a ti misma. Totalmente. Así que todos deberíamos ser periodistas, autorreporteros de nosotros mismos para podernos entender. Eres tu autorreportera. Autorreportera. Y tiene mucha relación con lo que tú eres. O sea, desde antes, solo que ahora lo focalizaste y te lo empezaste a traer hacia ti, pues ha venido como tu plenitud. Me parece brutal. Entonces, pasa todo esto. ¿Y en qué momento de este viaje donde se te cae todo, dices, sabes que yo voy a empezar a ayudar a la gente? O sea, yo voy a empezar a llevar el mensaje porque te tuviste que trabajar. Después volviste a trabajar. ¿En qué momento sales del canal de televisión? Entras a Google o a las otras, porque estuviste en varias empresas, no solo en Google, estuviste en varias empresas. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasó en ese momento? Mientras te estabas trabajando, ¿estabas en esas empresas o qué estaba pasando? Entonces, el momento donde reencuentro la magia de la mano de Marisol Leal, se llama la psicóloga que me ayudó. Sí. Para mí fue un momento decisivo porque cuando empiezo a estudiar con todos estos personajes y me empiezo a dar cuenta que Eso fue después de que tu papá falleció. eso fue, sí, claro, eso fue increíble, pero fue a raíz de todo ese derrumbe de mi castillo de todas las frentes. Ahí he decidido escribir el libro de la magia si existe. Ahí decido, digo, miércoles, si la magia sí existe y si todos podemos hacer magia, porque esto no es exclusivo de nadie, nadie tiene poderes especiales, todos tenemos lo mismo, ¿por qué no contárselo al mundo? Entonces yo en Pero diciembre, tú estudias a Joe Dispenza y todos ellos, ¿por qué? ¿Por tu porque papá o por qué lo estudias? Porque ya había pasado lo de tu papá, ya habías estudiado mucho. O sea, cuando lo de tu papá estudiaste mucho a nivel científico, es lo que entiendo. O sea, sí, ¿cuáles son pasó lo de mi papá, yo empiezo a estudiar para ayudar a mi papá, pero en el proceso me empiezo también a formar en cosas, pero el objetivo era ayudar a mi papá, pero de todo eso empiezo a aprender. Cuando se muere mi padre, que me doy cuenta que estoy en esta situación financiera que ya no tenía, cuando todo implosiona, que voy donde Marisol Leal, que ella me pregunta, ¿tú quién eres? Que yo recuerdo a la niña maga, ahí es donde digo, necesito aprender. Mi papá se muere en agosto del 2014. Sí. Y en septiembre del 2014 yo cojo un avión, tarjeta de crédito, 36 cuotas, me voy a Nueva York a una I Can Do It de Hay House y de ahí cojo otra tarjeta de crédito, otras 36 cuotas y me voy a estudiar con Doreen Virtue para hacer terapia de ángeles. Ahí empiezo formalmente mi formación en todos estos temas. Recién se muere mi papá, ahí con la formación empiezo a hacer las pruebas, empiezo a ver que esto funciona y ahí decido en el 2018, en plena luna de miel, felizmente recasada, con el amor de mi vida, empiezo a escribir el libro de la magia si existe, que eso lo termino publicando el 19 de diciembre, día de mi cumpleaños del 2018, de autorregalo de cumpleaños, porque como soy autorreportera también puedo autorregalar, publico el libro y ahí empiezo a compartirle al mundo que la magia sí existe. Y luego yo siento que hay un nivel más profundo que la capacidad de crear realidades y tiene que ver con el llamado del alma y empiezo a sentir ese llamado muy fuerte. Entonces, para hacerte la historia corta, bueno, de RCN y la organización Ardila entro a trabajar en Google, de Google paso a trabajar a Discovery. A Discovery. Estaba en Discovery, la red de canales de televisión, en ese momento eran 14 canales, hoy compró Warner, ya son más de 40 y pico canales de televisión. Y en O eso, sea, mientras sigues estudiando, sí, sigues en un ascenso corporativo porque pasaste de un canal local a una multinacional como Google, luego en medios de comunicación, pues Discovery, yo creo que es de los papás de los papás. O sea, aquí manejaba la estrategia digital para América Latina, porque Google era Colombia, aquí yo quería Latinoamérica, pero en paralelo yo estaba ya en mi proceso. Y yo sabía el día que entré a Discovery que iba a ser la última empresa que iba a trabajar, así, pues porque sentiste. sí lo sentía clarísimo y sabía que ahí iba a volar a mi llamado del alma. Y ahí contraté en su momento la asesoría de Scott Olford, el canadiense en marketing digital, Ya. y empecé a crear
las raíces de lo que después de la mano de Belén se convirtió en el método del Plan A. Es un método de 5 pasos para dejar de vivir en Plan B y empezar a vivir lo que tu alma te está llamando. Tremendo. Y de ahí terminamos montando el Club Lead, que es el club de líderes que están sintiendo ese llamado y no saben a qué es el llamado, entonces los acompañamos con el método Plan A. Tenemos un sistema de acompañamiento personalizado con 2 tipos de coaching y mentoría. Tenemos cientos de clases de las cuales me siento muy honrada y muy orgullosa de decir que tú has sido profesor. Bien. Ese conocimiento está en la plataforma para que aprendan a monetizar su conocimiento. Tenemos unos viajes espectaculares, unos masterminds que hemos hecho en Tulum, en Punta Cana, en Playa Bonita, en Punta Faro. Unos viajes increíbles de transformación que hasta milagros han pasado. Y tenemos un gran evento que también fuiste speaker el año pasado y de pronto lo logramos este año también, Seguro. que se llama el Lead Summit. Entonces, estos 5 componentes que se pueden adquirir todos juntos o por separado forman el Club Lead, que es a lo que me dedico. Y bueno, además soy conferencista internacional, trabajo con los principales burós y agencias de speakers del continente. Muy bien, brutal. Ya, vivo Ah, llamado. Sí, súper bueno. Me parece clave porque a nosotros nos escucha mucha gente que está en alguna de esas etapas donde tú estuviste. Hay gente que está trabajando y que entonces siente ese llamado y dice, ¿qué hago? Renuncio a mi trabajo. Entonces, como que tu historia no necesariamente es como todo el mundo lo tiene que hacer, pero es una opción. Entonces, por eso me gusta entrar como a esos detalles de qué está pasando en la vida en este momento. Estás trabajando en Discovery, que es tu última empresa, simultáneo ya desde lo de tu papá, o sea, no sé, hace más o menos 5 años atrás, vienes estudiando, preparándote, ya vienes como con ese despertar. ¿Y qué haces? ¿Lanzas tu marca, lanzas tu emprendimiento o mientras estás en el trabajo o tienes la oportunidad de poder renunciar acá y decir, me voy a dedicar 100% a esto o fue en paralelo? ¿Cómo lo hacen? Mira, El libro fue en paralelo, según entiendo. el libro fue en paralelo, las formaciones fueron en paralelo, las conferencias fueron en paralelo. Las conferencias las que dabas, dices. Sí, cuando Pues, empecé a trabajar como conferencista ok, fue en paralelo. O sea, primero monté marca personal. ya empezaste con marca personal, Fue súper marca clave. personal, En es paralelo, lo primero. súper clave. O sea, mi marca personal empezó a funcionar en enero del 2018. Imagínate, y eso que estabas en la industria, en la comunicación, en toda esta cosa, y dices, no voy a hacer ya mi En marca. paralelo estaba, exacto, enero del 2018 y estaba asumiendo el cargo en Discovery. Ambas cosas estaban ocurriendo en paralelo. Tremendo. Y asumí el cargo y lo fui absolutamente responsable y comprometida, pero en paralelo tenía mi marca personal. Entonces, eso fue súper importante, la verdad. ¿Lo hablaste con ellos? ¿Lo sabían? Porque hay gente como, por ejemplo, chicas que están, el perfil que es para lead, pues dicen, ¿qué hago? ¿Lo hablo? ¿No lo hablo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Porque hay, normalmente la gente que llega a grandes cargos son gente como tú, muy comprometida. Y eso les genera un conflicto de interés, como será que estoy diciendo. Pero si hiciste todo lo que tenías que hacer y lo hiciste bien y tienes paz en el Exacto. corazón, tienes todo el derecho de también hacerlo tú. Exacto, es lo que digo. Entonces tú les hablaste a ellos y dices, voy a hacer marca personal. Premas y la. Mira que el proceso mío, por ejemplo, en Discovery fue un proceso muy lindo porque yo sentí que la que estaba entrevistándolos era yo a ellos. Ya, Tuve unas conversaciones espectaculares, divinas, tanto con quien fue mi jefe como con el jefe de mi jefe, donde realmente yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es el objetivo de Discovery? ¿Cuál es la misión de Discovery? ¿Qué está aportando Discovery al mundo? claro. Y entonces fue un proceso súper lindo porque me enamoré de Discovery, no desde el trabajo, ni desde el sueldo, ni desde la oferta laboral, sino desde el sentido, desde la posibilidad de hacer algo por el mundo ahí. Claro, Entonces era normal, ellos sabían que yo daba charlas, ellos sabían que yo, pues mis redes sociales crecieron en paralelo, digamos, nada fue oculto, todo fue súper, todo estaba súper claro. sabían que yo daba conferencias. Ya. Entonces nunca falté a lo de mi trabajo, cumplí con todo lo de mi trabajo, le di todo el amor del mundo, tuve un equipo que amo y adoro, pero en paralelo pues iba creciendo. ¿Sabes qué es clave? Que ahora las personas tienen una oportunidad que probablemente para ti era un poquito más complejo en ese entonces. Porque, no sé, tú lo sabes, con los periodistas los canales sienten que si un periodista crea las redes es como si fuera su competencia porque ahora las redes tienen ese poder. Pero ahora ya hay más, como más conciencia y los canales entienden que las redes sociales son una oportunidad y mientras tú cumplas lo que estás cumpliendo, pues no te puedo negar la posibilidad de la libre expresión, de que tengas tus redes, de que hagas tus cosas. Así que eso me parece como que ahora la gente sea consciente que puede hacer eso, que tienen una oportunidad de verdad y que no hay ningún problema. Entonces tú le dices, yo estoy haciendo esto, ellos ya lo saben, no pasa nada, sacas el libro, das conferencias y sacas tu primer formación. La primera formación sí la saqué apenas terminé. O sea, yo empecé a trabajar con Scott Olford en pandemia.
Ok, O sea, yo trabajaba 20 horas porque eso sí fue el trabajo más intenso del mundo, pero en la hora 21, bueno, trabajaba 18 horas y en la hora 19 sí, hacía lo de Scott. ok. Y ahí empecé a crear. Que Scott era tu mentor de marketing. Scott era mi mentor de marketing. Ya, ok, Scott lo conocí porque era mentor de Tatiana Arias. ya, Entonces Tatiana Arias un día salió diciendo, les presento a mi mentor, y dije, ¿quién es ese señor? Y lo contraté, le ya. pagué su high ticket y empecé a entender, claro, yo venía manejando marketing digital de otro mundo, Claro, es un marketing un poquito más tradicional. completamente diferente, completamente diferente. Empecé a entender este marketing de la wisdom economy, así la llama Scott, de la economía del conocimiento, Sí, y empecé a trabajar en paralelo. Y entonces uno de los procesos que hace él es deconstruye tu éxito. ok. Y él Construye. deconstruye tu éxito. Y entonces Correcto. durante el 2020 deconstruí qué me había llevado a llegar a donde había llegado y qué me había llevado a poder tomar en paz esa decisión de renunciar. Y ahí creé las bases del método Planar, que luego vine aquí a España, me encontré con Belén, la conversamos y Belén tenía una historia muy similar, renunciando del Barça para sentirse quién es hoy, y construimos entre las dos el método del Planar, que es la columna vertebral y el centro de el Club Lit. Muy bien. En este club, cuando ya lo lanzas, entonces empiezas a entrar. Acá hay una cosa que quiero decir porque siento que cuando uno empieza en el mundo del marketing y la venta de infoproductos, de conocimiento o de llevar tu mensaje al mundo, tu primer cliente, tu cliente ideal eres tú hace un tiempo. Clarice, En tu caso, ¿cuál es tu avatar? Explícale a la gente. mi avatar soy yo en el 2017, 18, 19. Mi avatar es líder del mundo corporativo que está comprometido con su trabajo, pero siente un llamado de su alma. O sea, dijo tu palabra avatar, hay gente que no sabe ni qué es un avatar. Tu cliente ideal. Mi cliente ideal, Ese. exacto, mi cliente ideal es este líder del mundo corporativo que está sintiendo un llamado a servir con su conocimiento, con su historia, con su experiencia, que quiere ser escritor, conferencista y o mentor. Muy bien. Ese es mi cliente y siente el llamado a hacerlo como desde lo profundo, no desde, ay, ahora que voy a pensionar, ¿qué voy a hacer? No, estoy sintiendo un llamado a compartir todo esto que he aprendido. ¿Cómo crees que se siente un llamado? O sea, ¿qué se siente el llamado? Se siente, en mi caso se siente aquí en el pecho. Okay. En mi caso es cuando de repente oigo una frase y siento como un golpecito acá. Ya. Y hace el golpe, me prende un bombillo. Sí, eso es, se siente en el cuerpo el llamado. El llamado no es una idea, ay, ¿qué voy a hacer? No, el llamado se siente en el cuerpo. Tremendo eso, ¿no? Porque luego cuando empiezas a desarrollar esto de liderazgo, empiezas a ayudar a mujeres. Yo tuve la fortuna, como dijiste ahora, de darles una conferencia en un evento, de verlas, también de darles una clase virtual, pero cuando las vi, me sorprendió, te lo digo honestamente. O sea, cuando yo las vi y veía las ponencias y veía las historias, obviamente todas se veían que era tu avatar, o sea, todas se notaba que habían logrado cierto éxito, cierto reconocimiento, habían escalado y venían acá y todas tenían esa voz como, yo quiero hacer esto, y las vi con charlas muy buenas, muy buenas. Entonces me pareció muy bueno lo que haces en la comunidad, porque al final, ¿qué piensas tú? Todos tenemos un mensaje que dar, todas estas personas podrían hacerlo, ¿o tú qué piensas? Sí, todos tenemos un mensaje. Todos tenemos un mensaje. Lo que pasa es que hay gente que siente el llamado a contarlo y hay gente que no, pero el mensaje está. Ya tú piensas Sí. que todo el mundo tiene un mensaje. Estoy 100% convencida. Tremendo. Tú cuando empiezas a estudiar, ¿cuáles crees que son los tres principales peros de estas mujeres, de estas personas? Pueden ser mujeres y hombres. El principal pero para no hacerle caso a la voz de su alma. Mira, las creencias limitantes más comunes son, no soy suficiente, o sea, tendré que hacer 3 doctorados más, 5 postdoctorados para que me crean en lo que quiero contar. Claro, porque eres de ese mundo de... Súper creencias de logros, títulos, credenciales, credibilidad y, ¿sí? Otra es, si no tengo el logo de, entonces, ¿quién soy? Claro. ¿No? Porque en el mundo corporativo nos enseñan que vales por el logo que tienes detrás o el título que tienes detrás. Entonces no soy suficiente si no tengo este logo detrás, ¿quién soy? La otra es la económica, que es súper común, ¿no? ¿Cuál es la económica? Es el miedo económico. El miedo económico es, yo sé vivir con un sueldo, pero producir yo fuera del sueldo. Fuera la incertidumbre del... Sí, ese es súper común, el miedo económico. Y yo sé, porque yo también lo tuve. Y otra es reputacional, ¿no? La reputacional es, ¿y quién me va a pasar el teléfono? Porque a mí me pasa el teléfono, porque soy la presidenta, la vicepresidenta. Claro. ¿Quién me va a pasar el teléfono?
me van a decir, soy una vieja bruta, que cómo se le ocurre, que como, yo pensé eso y decía, uy, ¿quién se le ocurre renunciar a ser la cabeza de Google en Colombia? Mucha bruta. Claro, Claro, ese miedo existe, claro. ese miedo existe, el miedo reputacional y obviamente el miedo al rechazo, ¿no? No, están hablando de esto, o sea, hábleme pues de lo que sabe, hábleme de Google, hábleme de Discovery, hábleme de RCN, pero hablándome del plan A, hablándome del potencial humano y está de dónde acá, claro, todos esos miedos existen. O sea, hay un problema súper grande de identidad, Sí, porque entonces tu identidad está basada en lo externo y no en lo interno. Y esto es algo increíble porque puede que nos esté escuchando gente que es tu público objetivo, gente que no lo es. Y gente que piensa que esas personas que tienen títulos, que tienen éxito y reconocimiento, dicen ya la hicieron y están perfectos. Y la verdad es que todos los seres humanos, dependiendo de la etapa donde estemos, tenemos cosas que trabajar. Es decir, la vida que estás viendo allá no es una vida perfecta, es una vida con retos también, es una vida con cosas y a veces la gente es infeliz porque no vive la vida que vive otro, pero no sabe que el otro también tiene sus propios retos. O sea, si te dieran a ti hace en el 2017, 2018, pues, no sé, de programación, la super top, está súper bien, canal más importante y no sabes que por dentro tenías como un no sé qué, eso me parece brutal. Pues muy bien, Caro, no sé si quieras, bueno, antes de terminar me gustaría que contaras algo porque lo que he visto en tus ponencias es que tienes mucho de neurociencia, como que has estudiado mucho o sea, tienes esta parte, no sé si llamarla esotérica, como energética, como espiritual, la tienes, pero a la vez cuando te escucho y te he escuchado, tienes mucho de la parte de neurociencia. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Con quién aprendiste esto de la neurociencia? ¿Eso lo aprendiste cuando tu papá o luego después? Porque tienes como, o sea, y te nota que eres amante del conocimiento. sí, y además se conecta lo espiritual y lo científico, es impresionante cómo terminan siendo exactamente lo mismo, dos miradas de lo mismo. Pues mi mamá era neuropsicóloga, es, porque está viva, Ya. y desde chiquita nos pintaba cerebritos y nos explicaba el cerebro. Lo que pasa es que en chiquita me parecía aburridísimo, ay mamá, otra vez. Pero cuando viene todo lo de mi papá, empiezo a investigar, empiezo a entender, empiezo a leer y luego pues decido ya oficialmente estudiar Neuroscience Coaching, que fue lo que estudié. Tremendo. Estudié con la ICC de Londres, con Virginia Pardo, que es su representante para Hispanoamérica, porque claro, ya me quería meter en algo mucho más formal, es tener base para poder hablar. Estudiaste neurociencia coaching, alguien que sabes quién creo que combina muy bien esas dos partes, es Joe Dispenza. Cuando hace el rewild, como que te explica los milagros del nivel científico, para mí eso fue increíble, o sea, a mí para mí eso me voló la cabeza. Pues muy bien, Caro. Bueno, terminemos contándole a la gente, no sé si quieras darle un último mensaje a las personas. Me ha gustado el podcast, la verdad. He aprendido mucho, como que me gusta saber la historia detrás de las personas. Porque claro, ahora te vemos y como siempre estuviste, pero en tu ascenso corporal, orquestando ya los canales y las cosas, pero tienes un recorrido brutal y muchas historias. Seguro acá nos podemos quedar hablando de todas tus historias y todas tus aventuras. ¿Qué mensaje le dirías a las personas que nos están escuchando? Como tu mensaje final, el de la magia, ¿qué quisieras decirle a las personas? Mira, hay unas frases que me han cambiado la vida, con las que yo cierro con frecuencia mis conferencias, como la del Coaching Pro Life, y la voy a recordar acá. Cuando damos un paso de coraje, Dios nos da 1000 pasos de ayuda. Tremendo. Y es cierto. Y la otra frase es, la verdadera humildad no es la que nos dijeron. Nos dijeron la verdadera, la humildad es hágase chiquito, que el mundo no lo vea, debajo de la mesa, chiquita se ve más bonita, no calladita se ve más bonita, todas esas cosas espantosas. Sí. La verdadera humildad es aceptar los dones y talentos que Dios te dio para hacerte grande, inmenso con ellos y desde ahí servir al mundo. Tremendo, muy bonito aceptar los dones y talentos. Qué bueno. Caro, ¿cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? De pronto si hay personas que luego quieran conocer más de ti, conocer de tu método, del plan A que se me hace súper poderoso, ¿cómo y dónde te pueden encontrar? Lo más fácil es @CaroAngaritab, B larga, Caro Angarita B larga. En esas estoy en Instagram, en YouTube, en TikTok, @CaroAngaritab, o me buscan en LinkedIn también por mi nombre completo, Carolina Angarita Barrientos. Por ahí me escriben, me cuentan y les cuento todo, lo del Lead Club o lo que quieran. Muy bien, pues amigos, ya lo saben, esto fue un capítulo más de Universo D. Me gustó muchísimo la charla. Recuerden suscribirse al canal si les gustó y me gustaría leer en los comentarios qué aprendizaje se llevan de este podcast. Creo que hubo muchos insights, muchas cosas poderosas, cosas en tu historia que la gente puede decir, vea, esto me dejó una reflexión. Así que bueno, déjenlo en los comentarios y nada, nos pillamos a la próxima. Chao a todos. Gracias, Caro, por estar aquí. A ti, Jeff.